buenas a todos, grumetes, soy Pilar Martínez Maño Gil y hoy en la X marca el lugar vamos a hablar de nuevo de animales salvajes. Esta vez, sin embargo, vamos a hablar de fauna exótica y más concretamente de leones, de tigres, de macacos de berguería, de primates, y lo vamos a hacer de la mano de Beli Day, cuidadora experta en el área de grandes felinos de Primadomus, y de Berta Alzaga, la encargada de prensa de la ONG afincada en Villena y en Países Bajos, que lleva desde 1972 ayudando a los animales. Como dato, comentaros que la sede de la ONG en España se fundó en 2009 gracias al apoyo de la doctora Jane Goodall. Así que hoy vamos a hablar de leones, de macacos de berbería, de tigres, de mascotismo y de la necesidad, de la imperiosa necesidad de una legislación más estricta que impida la tenencia de estos animales en casa, que es donde proceden la mayoría de animales que rescata Primadomus, tanto de casas, o sea, de particulares como de zoos, de circos. Pero bueno, no quiero enrollarme más. Así que muy buenas Beli y muy buenas Berta, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenas Berta, lo primero que quiero preguntarte es qué es exactamente Aprimadomus y cuáles son los valores que defendéis. A ver, desde la Fundación trabaja con parques zoológicos, ¿eh? Nosotros somos un centro de rescate, somos un centro de paso, lo que significa que somos casi como un hospital que rehabilitamos física y psicológicamente y socialmente a los animales que nos llegan de tráfico ilegal, de tenencia privada, de mascotismo o de haber sido usados en entretenimiento, en circos o en películas, ¿no? Entonces, una vez hemos conseguido esa rehabilitación máxima, ¿no? Tenemos una pareja de leones, como vemos hablando de leones, por ejemplo, y ya están bien, muscularmente están bien, las interacciones entre ellos son buenas y están tranquilos y ya no están nerviosos y muscularmente pues eso, han conseguido un desarrollo adecuado, etcétera. Claro, las instalaciones que tenemos son limitadas. Entonces, cuando conseguimos ya esa rehabilitación máxima, lo que hacemos es buscar un hogar definitivo, pues en santuarios, en reservas y también en parques zoológicos. Entonces, Claro. estos animales, esta pareja o este grupo de primates socializado, ¿no? y estable, esta nueva familia que hemos creado con animales que llegan solitarios, ¿no? Los reubicamos a estos centros y recuperamos espacio otra vez para seguir rescatando, ¿no? Y ese es el modelo, la forma que decidimos desde la organización de trabajar para tener el máximo impacto, ¿no? Y poder seguir rescatando animales, porque si no llega un momento en que tus instalaciones están llenas, Claro, y no hay más espacio. seguir trabajando, ¿no? Y el objetivo, el ideal es que los parques zoológicos pues dejen de tener animales salvajes traídos de otros países y criados en cautividad, sino que se dediquen a esos animales rescatados porque bueno, pues todavía estamos en este lugar, o animales autóctonos, ¿no? Que necesiten pues eh, ser rescatados también y que puedan ser después reintroducidos en la naturaleza porque pues están aquí, ¿no? Como se ha hecho con el programa del lince ibérico, por ejemplo, ¿no? O con otros animales. Idealmente, ¿no? Que haya una transformación más allá, pero como decía, estamos en ese proceso, en ese cambio, ¿no? Y bueno, a día de hoy, pues hemos conseguido ver algunos cambios en algunos centros en Europa, que es donde nosotros trabajamos, de ser un zoológico clásico a transformarse en esos centros de recepción de animales rescatados, digamos, ¿no? Y dedican pues a mantener pues a esos animales que no pueden volver a la naturaleza, Mm, desgraciadamente, ¿no? claro. Eh, mientras pues, tienen que estar bajo nuestro cuidado, lamentablemente, ¿no? Entonces, bueno, es un proceso, elegir bien dónde queremos ver animales, ¿no? Que no haya contacto, que no haya alimentación, que no haya espectáculos que no tengan sentido, ¿no? Eso es lo que buscamos en esos partners, en esas organizaciones afines, ¿no? Donde reubicamos, ¿no? Si son santuarios, si son reservas, pues mejor, ¿no? Pero trabajamos también con parques zoológicos con estándares pues, adecuados. Ah, Entiendo que, bueno, al final, como has comentado, el objetivo de Primadomus no es rescatar a esos animales que lo necesitan y ofrecerles un sitio para vivir, como tú has dicho, o en vuestras instalaciones, o una vez que ya están rehabilitados en zoos o centros. ujú, Pero, bueno, mm, principalmente por lo que he visto, Primadomus tiene como dos grandes patas, ¿no? Lo que sería la pata de la rehabilitación y la de la legislación. Dentro de la rehabilitación tenemos lo del rescate, ¿no? Y ya por la rehabilitación y todo eso. Pero, por ejemplo, cuando se da un rescate, que de hecho hace poco, unos meses, rescatasteis varias crías, bueno, varios leones de Francia,
¿Cómo Sí. funciona? ¿Cuál es el proceso? ¿Alguien nos avisa de que, mira, tenemos este animal aquí que hay que salvarlo? O como o alguien voluntariamente dice, mira, tengo este animal, pues ya no lo quiero. O no sé, ¿cómo descubrir que hay un animal que necesita ser rescatado? ¿Cómo nos llegan los casos? Pues muy buena Exacto. pregunta. La Fundación AAP, ¿vale? Que como decía, tiene el centro en Almere y Primadomus aquí en España. Trabajamos a nivel de Europa y trabajamos con otras organizaciones afines, ¿no? Entonces nos pueden llegar casos como el caso de Francia, ¿no? De estos leones que comentas, que una organización francesa con la que colaboramos en algunos casos, nos conocemos, ¿no? Nos avisa, oye, mira, hemos detectado que a pesar de que en Francia la legislación dice que desde diciembre de 2023 ya no se pueden criar leones en los circos, aunque todavía los pueden mantener porque están en ese proceso de cambio, ¿no? Y la prohibición llega en 2028, Ah, ¿vale? claro. Pues vieron que en 2024 había un circo que tenía crías de león demasiado jóvenes, ¿no? Para ser de 2023. Sospechoso. O sea, que habían, claro, tenían, cuando los descubrieron tenían 2, 3 meses. Obviamente eran de ese mismo año, eran crías de ese año. Entonces, lo que necesitaban era poder presentar el caso a las autoridades francesas para que decomisaran esos animales, ¿no? Mm. O que tomaran cartas en el asunto y nos contactaron precisamente conociendo el caso y conociendo la trayectoria de AP un poco para recibir ese apoyo con las autoridades y un lugar donde poderlos llevar, ¿no? Obviamente, o que se podía hacer con ese grupo que eran de 12 animales, 3 adultos y 9 crías. Entonces, teníamos espacio en el centro de rescate, porque en otros momentos nos han llegado situaciones en las que todas las instalaciones están llenas y no tenemos espacio, ¿no? Mm. Eh, y dijimos, bueno, podemos traerlos aquí y además hay que contactar, ¿no? Pues dimos también directrices de cómo afrontar, ¿no? ese trabajo con las autoridades. Al final las autoridades se aproximaron al circo pues con la ley en la mano diciendo, mira, la situación es esta, técnicamente tenemos que decomisaros y poneros una multa y el circo al final decidió que bueno, les dieron la opción de esa cesión de los animales, que hubo un primer intento en los cuales dijeron que no, que solo los adultos, que las crías no. Entonces nosotros dijimos, bueno, sí, o nos llevamos todos los animales o ninguno. O sea, y además no solamente nos llevamos a todos los animales, sino que el circo se tiene que comprometer a que no haya una reposición de los animales, porque si no, no estamos consiguiendo Claro, no ese sirve de final, nada. ¿no? Ellos sería pues darles pie a seguir consiguiendo otros animales más jóvenes, o nos llamarían para entregarnos animales más viejos, etcétera. Y entonces, bueno, al final con la organización francesa seguimos trabajando y con las autoridades francesas pues, para hablar, seguir dialogando con perdón, con Sí. el circo, ¿no? Y finalmente, un mes y medio después, si no recuerdo mal, pues decidieron que sí, que visto lo visto y que la situación, o sea, ya las autoridades se estaban poniendo seria y dijeron, nada, pues ya está, ¿no? Cedieron a los animales y entonces pudieron llegar. Otras veces, en el pasado, con otros circos, pues ha habido que han incurrido en una ilegalidad y las autoridades han decidido pues multar y decomisar a los animales. O sea, eso siempre hay un trabajo con las autoridades porque nosotros no podemos ir y coger a unos animales Claro. que no son nuestros, porque nos encontramos con animales que no podemos demostrar el origen, ¿no? Y qué es lo que ha pasado, ¿no? Pero puede ser de esta forma, puede ser un particular que tenga un animal y que vea que no se puede hacer cargo y que nos contacte buscando ayuda. Si tenemos espacio y podemos, los traeremos a alguno de los centros de rescate. Si no tenemos espacio o no tenemos la experiencia para esa especie animal, buscaremos entre la red de centros de rescate y santuarios y zoológicos que tenemos, ¿no? En toda Europa, intentaremos buscar una solución para ese animal también, ¿no? Entonces, para eso, en APA está, digamos que hay una parte del equipo que se encarga de planificar esos rescates, ¿no? Y cuando conectado con eso, ¿no? En el mismo equipo hay otros compañeros que se dedican a organizar ese movimiento de animales o, o la reubicación a alguno de los socios de reubicación que te decía antes, ¿no? Santuarios, reservas, etcétera. Mm. Porque Entonces, entiendo que eso además es todo un proceso, ¿no? Ya no solo conseguir a los animales, sino el traslado. Quiero decir, claro, ahí habrá que coger, imagino que habrá mucho trabajo burocrático y administrativo, es decir, mira, claro, necesito permiso para transportar. Has dicho que eran 13 adultos y 9 No, crías eran 12 animales, 3 a 12. adultos, 3 y las 9 crías, que cuando Claro, llegaron para trasladar 12 leones de España, o sea, de de Francia Francia a hasta Villena en España, Alicante, claro,
Ahí claro. habrá que sacar papeles, luego para pasar la Claro, hay frontera. que sacar papeles. A ver, la frontera interior, el movimiento de vehículos es libre, pero tienes que tener un permiso que te permita, ¿no? Llevar Tienes leones, claro. de Francia a España, ¿no? Y las autoridades CITES de Francia y de España tienen que emitir ese permiso. Y a la vez, bueno, una serie de documentaciones internas, porque aunque el movimiento de vehículos es libre, si te ve la policía en frontera o en tránsito y de transporte de animales vivos, te pueden parar y decir, a ver, ¿me puedes decir qué animales llevas? ¿No? Y tienes que presentar esa documentación, ¿no? Luego tener la disponibilidad de las cajas de transporte, ¿no? Para los adultos y suficientes transportines para A el los de crías. pequeños. El vehículo que sea lo suficientemente grande, en este caso fueron con 2 vehículos, ¿no? Para los adultos y para las crías, ¿no? Y bueno, no, en principio cuando transportan en el movimiento de los animales, en el transporte, los animales van cada uno en su instalación para minimizar riesgos, ¿no? De que le pase algo a uno y el otro responda, lo que sea, ¿no? Pero claro, crías tan pequeñitas, por ejemplo, cuando llegaron aquí, pues fue un viaje de varias horas, ¿no? Pues llegaron aquí muy, muy estresadas, ¿no? ¿Dónde está su Claro, mamá? En el momento en que pudimos ya poner a las hembras con las crías, todas las cachorros empezaron ya a a dejar de relajarse. gruñir, a relajarse, ¿no? Y eso también fue como muy impresionante, ¿no? De lo que implica también ese movimiento de animales, ¿no? El estrés que supone para ellos, que obviamente sabemos que es para su bien, pero también hay que ser consciente de que hay que hacerlo seguro, pero lo más rápido posible y de la forma más segura posible, ¿no? Claro. No se les seda entonces ni nada, ¿no? En Van el viaje de despiertos. transporte, no, a ver, en el caso de cuando vamos a rescatar a un animal, si no se puede, si podemos evitar la sedación, ¿no? Para meterlos en las cajas de transporte, idealmente es mejor, porque siempre hay un riesgo, ¿no? Con las Sí. anestesias, etcétera, con las sedaciones. En felinos tienen bastante problemas con las sedaciones, ¿no? A nivel médico, veterinario. Entonces, si se puede evitar, se evita que el animal pueda entrar por su propio pie en la caja de transporte, sería lo ideal. Es Y lo ya en mejor. un entorno controlado, ¿no? Y seguro podemos hacer todo ese chequeo veterinario mejor. Si no se puede y es necesario, pues porque no hay, o sea, no lo pueden coger y meter o no saben mover a los animales porque no hay ese control del animal, pues se le seda y se aprovecha en ese primer momento, ¿no? Para poder tomar muestras de sangre, hacer una revisión, pues, de las uñas, por ejemplo, para ver de las patas, ¿no? Para ver si tienen las uñas o no, si tienen heridas, si tienen problemas articulares también. Se aprovecha ese momento, esa sedación para evitar tener que volverlo a hacer en el centro de rescate, ¿vale? Y ya llegan aquí, eh, entran en la cuarentena en estas instalaciones interiores adaptadas para la cuarentena, que como en cada edificio de los 3 edificios de felinos hay 2 unidades preparadas para Sí. cuarentena, mucho más cerradas, etcétera. Y en principio los felinos, el tiempo mínimo de cuarentena son 30 días, ¿vale? Un mes durante el cual se le va a hacer una serie de análisis de heces, de orina, ¿no? Para ir descartando problemas parasitológicos y bacteriológicos que puedan tener y que podrían afectar a otros animales o a las personas, ¿no? Si no estuviesen controlados. Si se les va a hacer 3 pruebas a lo largo del mes, las 3 pruebas tienen que llegar negativas, ¿vale? Una detrás de otra, una semana, otra semana, otra semana, y ya el fin de la cuarentena. Si alguno de estas 3 pruebas parasitológicas y bacteriológicas llega positiva, es decir, la primera sale negativa, la segunda sale positiva, hay que volver a conseguir esas 3 Hay que eh, empezar otra vez, ¿no? otra vez. Si tenemos 2 negativas y la tercera positiva, pues se alarga, ¿no? Por eso te digo que el tiempo mínimo de cuarentena en el caso de felinos son 30 días, que es Y el tiempo. varía entre el felino y los primates. Bueno, Sí, claro, sí, depende, varía entre grupos de animales, claro. Los primates, por ejemplo, la cuarentena mínima son 3 meses. tres Y esto meses. sí, Wow. sí, es una cuarentena mucho más exhaustiva porque los riesgos de problemas y enfermedades de los primates hay muchas más posibilidades zoonóticas, ¿no? Que pueden afectar a las personas y luego los Ah, tiempos, los claro. tiempos de las enfermedades problemáticas que pueden afectar a los primates, ya sin afectar a las personas, digamos, o ya solo en el individuo en sí, ¿no? El tiempo de incubación es más largo, con lo cual Mm, necesitas esos tiempos
para descartar correctamente enfermedades que a lo mejor pueden estar 3 semanas en incubación y a la cuarta aparecen, ¿no? Entonces, de ahí que la cuarentena es más exhaustiva y el edificio, en el caso de primates, las cuarentenas es un edificio específico para primates, ¿vale? Sí. De cuarentena de primates, ¿no? Es mucho más, está más aislado, los riesgos zoonóticos son mayores, entonces está mucho más controlado. Hay presión negativa en las instalaciones para que no pueda salir nada dentro de los edificios, de la instalación a la preinstalación de cuarentena. Los compañeros tienen ropa específica, igual que en felinos, pero es como los típicos EPIs, ¿no? Sí, imagino que Hasta que llega la primera prueba claro. negativa de un primate, ¿no? Que ha llegado rescatado, los compañeros van, en algunos casos, depende del origen, si el origen es desconocido, ¿no? Si nos llega, por ejemplo, de una incautación en un aeropuerto, ¿no? Que no sabes de dónde viene, si viene de la naturaleza, Ya ves, madre ¿no? mía. ¿Vale? Pues ahí la primera Qué locura. semana van como si fueran... Ahora que hemos pasado una pandemia, se puede explicar sin tanta alarma, ¿no? Pero efectivamente hay que tener una protección porque hay que descartar riesgos que están ahí, ¿no? Y Y entiendo que la mayoría de los animales con los que trabajáis son grandes felinos y primates, pero no sé si trabajáis también con aves o reptiles o anfibios o no, sí, AAP trabaja con mamíferos. con Entonces, mamíferos, vale. sí, en el centro de España, en Primadomus, estamos especializados en primates y en grandes felinos, primates con mayor atención al macaco de Berbería, que es el mono que vive en Marruecos y en Argelia, el que está en Gibraltar, que es una especie que está en peligro de extinción, que solamente se encuentra en el norte de África Mm. y el grupo introducido en Gibraltar hace cientos de años, pero bueno, en teoría se piensa que viene de una introducción desde África, ¿vale? En el centro que tenemos en Holanda, en Almere, las instalaciones están preparadas tanto para primates y chimpancés como para pequeños mamíferos. Y ahí entran pues suricatas, mofetas, puercoespines, zorros, petauros, deús, ardillas, otros pequeños mamíferos que Mm. también con el tiempo han entrado en la moda del mascotismo de exóticos, pues son más pequeños, más fáciles de traficar o de tener muchos en un espacio más pequeño para la venta, etcétera, crían más rápido a lo mejor. Y que las instalaciones que tenemos allí están preparadas para ellos. Primates, de macacos de Berbería y otras especies, y luego hay un edificio específico para chimpancés. Y aquí en España, que no sé cuántos animales tenéis en las instalaciones. En total, ahora mismo estamos rondando unos 90 animales entre Madre mía, primates qué y montón. felinos, ¿vale? El área de felinos, como decía Beli, está en torno a los... son 38, 37 felinos en total. En el resto, ¿vale? Son primates. Claro, nosotros, como te explicaba antes, ¿no? Cuando tenemos un grupo ya rehabilitado, una pareja, en el caso de felinos, una familia, ¿no? Buscamos un hogar definitivo en estos socios de reeducación, ¿no? Que tenemos, como te decía. Pero sí que hay grupos, por ejemplo, que por lo que sea no encontramos un lugar adecuado para ese grupo concreto, pues, por ejemplo, un grupo de macacos que esté socializado, pero que pues son animales más mayores, el cuidado es como son mayores, pues tienen problemas geriátricos, ¿no? Que enfermedades de la edad que hay que Sí. controlar más, o que tienen respuestas al estrés más alto, entonces todavía no necesitan unas instalaciones más grandes que el público no se pueda acercar, ¿no? Si es en un parque zoológico, si es en un santuario, pues es diferente. ¿No? Entonces, esos animales, si no encontramos un lugar adecuado, se quedan también en la organización, ¿no? Hay instalaciones grandes de largo cuidado, ¿no? Que si es necesario, pues las utilizaremos para cuidar de esos animales que no les podemos dar un destino adecuado, ¿vale? Pero sí que para poder seguir rescatando, ¿no? y cambiar la vida de esos animales necesitados de ayuda, pues sí que, como te decía antes, ¿no? Buscamos esos centros que nos puedan ayudar, ¿no? Claro, al final el objetivo es rehabilitarlos para que luego puedan seguir su camino bueno, en centros acorde Claro, también a desgraciadamente, los valores que promovéis. Mm. claro, y al final a la naturaleza no los podemos devolver por esos pasados tan traumáticos que tienen, donde no han podido, son animales que no han crecido en un entorno natural aprendiendo cómo sobrevivir ahí. Los Claro. primates
aprenden lo que tienen que comer, lo que no, qué es un peligro, qué no, cuando suena esto tienen que subirse a los árboles, ¿no? Porque, yo qué sé, ladra un perro o ven una serpiente, ¿no? Las serpientes pueden ser venenosas y tienen que huir. Eso no lo pueden aprender porque se aprende en el día a día viviendo en la naturaleza. Claro. Es una enseñanza activa, ¿no? Por observación, por enseñanza directa. Entonces, eh, todo eso no lo tienen y en España o Europa ya no se lo podemos enseñar y cuando han vivido mucho tiempo en cautividad ya es imposible podérselo enseñar, ¿no? Sí que es verdad que colaborando con el gobierno marroquí, tenemos un proyecto de reintroducción de macaco de Berbería Ah, mira. en Marruecos, ¿no? En un parque natural que se llama Táceka, un parque nacional, ¿no? El Parque Nacional de Táceka, donde hace 40 años había macaco de Berbería y se extinguió. Mm. ¿Vale? El espacio ha sido protegido. Se ha trabajado con las comunidades y las localidades en el parque o cerca del parque para informar, ¿no? de esta reintroducción de esta especie emblemática, ¿no? de Marruecos, que ahí la han perdido, ¿no? Con el objetivo de reintroducir la especie en un lugar donde ya no hay, con lo cual no va a haber conflicto con grupos salvajes, digamos. Y ahí, por ejemplo, en el centro que tenemos en Marruecos, que construimos para esta rehabilitación, sí se les está entrenando a los animales pues, a Ah, que mira. reconozcan serpientes, a que reconozcan los perros, a que reconozcan las rapaces, ¿no? Que suponen un riesgo. Pero es un proceso con animales que viven que se encuentran en el país, que han sido rescatados en el país, que genéticamente se ha estudiado, ¿no? Que sean animales de la zona, animales relativamente jóvenes, porque si ya han pasado muchos años en cautividad, pues esto es mucho más difícil, ¿no? Y se está en ese proceso que esperamos pues, que de cara al año que viene pues, puedan ya estar sueltos en Táceka. Sería una Qué alegría, guay. ¿no? A ver, el objetivo en este caso era, cuando se inició todo el proyecto, era que algunos de los animales rescatados en Europa, pues aquellos más jóvenes, donde genéticamente se pudiera confirmar, ¿no? Que el origen era Marruecos, no era Argelia, porque genéticamente la población no es exactamente igual, ¿no? Que no hubiera riesgos para la población salvaje. Poder hacer traslados, ¿no? De esas crías más, esos animales juveniles rescatados en Europa, que también a veces desgraciadamente encontramos. Pero lo que pasó es que salió la epidemia esta del monkeypox, no sé si te suena, la viruela del mono, Ah, sí. y ¿Verdad? entonces desde Marruecos se han cerrado cualquier tipo de importación de animales vivos. Vaya. Claro. Entonces, a pesar de que no tiene nada que ver, ¿no? La viruela del mono, aunque se llame así, no tiene nada que ver con los primates, ¿no? La padecen, pero no son la causa, ¿no? Pues esa parte, ¿no? de conseguir llevar animales rescatados en Europa a su país de origen, pues no se ha conseguido. Puede ser que cambie la legislación y mientras tanto pues ayudaremos a conseguirlo con los animales rescatados en Marruecos, que también es importante, ¿no? Poco a poco. Claro, porque entiendo que en este caso es posible, pero en el caso, por ejemplo, de los leones, bueno, ya hemos comentado, ¿no? Que hay algunos que le quitan las garras, tal, eso ya es completamente imposible. Quiero decir, No, porque ni aunque llevándolos, por ejemplo, a un santuario de allí podrían reintroducirse tampoco. desgraciadamente en la naturaleza no van a poder volver porque no van a ser capaces, ¿no? Sí, de de, sobrevivir por sí de mismos. sobrevivir. Luego también muchos de los animales rescatados, de felinos rescatados en Europa, el origen es muy, muy incierto y genéticamente muy poco interesante para la conservación de la especie, ¿no? Mm. Son animales que han sido criados en cautividad sin ningún tipo de control de si estás mezclando un tigre de Bengala o un león del sudeste con uno del este, ¿sabes? Entonces la genética no es igual, con lo cual introducirlos en la naturaleza, incluso aunque fuera un caso que se pudiera reintroducir, supone un riesgo para la calidad de la genética natural de ese lugar, porque Sí. podrías estar introduciendo enfermedades eh, genéticas, etcétera. Entonces, sí que hemos llevado a algunos de los felinos rescatados por AAP, sí que tenemos algunos socios de reubicación en Sudáfrica, pero son santuarios que tienen muchísimo terreno, pero los animales viven digamos, casi en semilibertad, ¿no? Pero no, siempre bajo cuidado humano. Sí, sí. Claro, porque entiendo que al final los animales que rescatáis
la mayoría se han criado ya en Europa. Quiero decir que con otros animales que trajeron antes, pues lo han ido reproduciendo. Es muy raro que, o sea, es raro que hoy día se traiga un animal completamente salvaje, por A ejemplo, ver, un tigre o, quiero decir, imagino que hace unos años sería más fácil, pero hoy entiendo que es un poco más complicado, pero no sé, te lo pregunto. a nivel legislativo es mucho más complicado traer hay especies que no se pueden traer de la naturaleza, está prohibido o solo para instituciones como muy específicas, con lo cual eso es mucho más difícil. Pero sí que es verdad lo que tú dices, ¿no? Esos animales que ya llegaron de la naturaleza hace, pues eso, son segundas, terceras generaciones que han Mm, nacido en cautividad aquí en Europa, en España, ¿no? Y que se cría con ellos para ese comercio de mascotas exóticas, ¿no? Que decíamos antes, de animales de compañía exóticos. Entonces, ahí también es esto que has apuntado al principio de empezar a hablar contigo, ¿no? Esa parte del trabajo mucho menos visible de APP, de la fundación, que es el conseguir cambiar las legislaciones para mejorar la vida y el bienestar de estos animales que no son adecuados para estar en casas o en circos o usados en televisión, ¿no? Y ahí es más lento porque los cambios políticos son más lentos, hace falta también más apoyo de la sociedad, ¿no? Como se consiguió con los circos que tenían animales salvajes, pero para el mascotismo estamos aún al principio de ese proceso, en ¿no? pañales, ¿no? Como se suele decir. Sí, un poquito, eso es, no me salía la expresión. Justo. Y entonces, en lo que buscamos desde AAP es que se piense, ¿no? Todos los riesgos que tienen tener animales exóticos, ya no solamente para el bienestar de los animales per se, pero hay riesgos zoonóticos, ¿no? De que puedan tener enfermedades que puedan afectar a las personas, ¿no? O que puedan transmitir enfermedades de los animales a las personas. Riesgos para el medio ambiente. Hay animales que se pueden adaptar al medio natural y transformarse en especies exóticas invasoras, ¿no? Con la gran problemática que eso supone. Claro, Riesgos claro. para el medio ambiente de sus países de origen. Este comercio sin control, ¿no? Hace que en países de origen que desgraciadamente pues tienen condiciones a lo mejor mucho menos, legalmente mucho menos estrictas, ¿no? Pues se críen y se cojan de la naturaleza para venderlos al mercado negro. También sirve, ¿no? Poder comercializar con animales exóticos para blanquear Ah, claro, también. ese comercio ilegal, ¿no? Esa llegada ilegal de animales, ¿no? Hay esos riesgos también para la salud pública y la seguridad, ¿no? Un león si se escapa, o un caracal si se escapa, un cerval si se escapa, puede atacar a mascotas, a animales de compañía, a personas, ¿no? Entonces, hay una serie de riesgos de esta tenencia de animales exóticos que se tienen que valorar. Entonces, lo que nosotros proponemos desde la organización, desde APP, es crear esas listas, ¿no? De animales que se pueden tener Y animales que no, ¿no? y animales que no. Los que se puedan tener, las listas blancas o listas positivas, recogerán aquellos animales que revisando todos estos parámetros, estos 5 parámetros, ¿no? Biodiversidad, seguridad, salud pública, etcétera, que se pueda mantener en una casa en condiciones, que haya información suficiente, ¿no? Para poderlos tener en una casa, pues que se recojan en esta lista, lo que esté en esa lista que es concreta, ¿no? Y pues pueden ser 100, pueden ser 150, pueden ser 60, depende, ¿no? Lo que se considera a nivel científico y objetivo y no discriminatorio, ¿no? Hacer esa valoración. Entonces, esa lista está ahí para saber lo que se puede tener para los particulares, para la administración. Todo lo que esté fuera de la lista, pues en principio no se puede tener. Y si hay algún animal que se considere por alguien que diga, pues mira, en no sé dónde, este animal sí que se está comercializando, se hace un estudio, ¿no? Por este comité de expertos, ¿no? Que valoren otra vez y si se considera que es un animal que sí que se puede tener, pues se mete en la lista. Que si hay algún criterio que se considere que no es adecuado, pues se mantiene fuera de la lista. Es una lista mucho más concreta, ¿no? Y esta lista, que se llama listado positivo de animales de compañía, ¿no? Está recogida en la legislación española. Ahora, a día de hoy, con la nueva ley, bueno, nueva de 2023, ¿no? De bienestar animal, de protección de los derechos y bienestar de los animales, se recogió esta forma de regular la tenencia de animales de compañía a través de listados positivos en la ley. Lo que pasa es que estamos en el proceso de conseguir que se desarrolle el reglamento, la forma de incluir, excluir los animales, cómo se hace la valoración, etcétera, para esa primera lista de mamíferos primero y luego el resto de especies, ¿no? De clases de animales. Pues primero la lista de mamíferos
para tener ese listado y que la gente tenga mayor claridad también, ¿no? Y entonces, pues protegemos a los animales que no son adecuados para estar en una casa y sin embargo tenemos otros animales que a lo mejor desconocíamos o aquellos animales que sí que pueden estar en casa, así que los vamos a poder con el conocimiento medio, ¿no? El tener una casa con seguridad para ellos, para nosotros, etcétera, etcétera. Ya que, claro, ya que el ser humano a veces le falta un poco de sentido común para saber lo que puede o no puede tener en casa, pues por lo menos que tenga una lista concreta de, mira, no puedes tener esto. Claro, es una Que, lista, es para prever los posibles problemas, pero es que claro, no está inventado. O sea, es algo que ya está inventado, no lo estamos inventando las organizaciones que trabajamos en bienestar animal o en conservación. O sea, esto se utiliza en medicamentos, se utiliza en aditivos alimentarios, ¿no? claro, en todo. Medicamento, no todos, no se tienen que poder utilizar todos, hay que saber los que son adecuados, ¿no? Y entran en la lista de medicamentos, la lista de aditivos alimentarios. Pues tener animales de compañía exóticos supone un riesgo, ¿no? Para el medio ambiente, para las personas, para el propio animal, pues vamos a ver cuáles son los que sí que se pueden tener, Claro. ¿no? Entiendo que de la publicación de la lista, por ejemplo, no lo sé, bueno, no sé si en España entiendo que es ilegal tener, por ejemplo, un león, un tigre, un caracal, o todavía está ahí un poco No, la en el lista aire. no está desarrollada todavía, está en proceso. Ah, bueno, Las autoridades están pues viendo cómo hacerlo, hay unos plazos, etcétera, que los marca la ley, pero no tenemos ese listado todavía, ¿no? Entonces, vaya. mientras se desarrolla el listado, sí que hay una serie ¿cómo se dice? De disposiciones transitorias, los abogados y demás, los que hacen las leyes, que mientras se hace la ley, pues no se pueden tener ningún tipo de primate. Los mamíferos que pesen más de 5 kilos en estado de adultos tampoco se podrían tener dentro Ujú. como animal de compañía, los mamíferos silvestres. Y luego, pues todo aquel animal que sea peligroso, que tenga veneno, etcétera, pues tampoco a nivel preventivo no se puede tener, mientras se desarrolla la ley. ¿Vale? Y luego, perdón, el reglamento y el listado, ¿vale? Esto es desde que entra la ley en el siguiente. Toda aquella gente que hubiese adquirido un animal de forma legal, aunque pese más de 5 kilos o que tenga unas condiciones de bienestar mínimo, etcétera, que eso ya lo tienen que ver los animales, no se le va a quitar, ¿no? Se le va a intentar, pues bueno, eh, igual si son primates y el bienestar está comprometido, pues se va a trabajar, ¿no? Se va a intentar informar, pero no se pueden quitar los animales, ¿no? Sí, no se Porque se incauta, adquirió ¿no? antes de que entrara la ley, ¿sabes? Y si la adquisición fue legal, pues fue legal, aunque con los ojos de ahora no esté bien, ¿no? Entiendo que se les podría quitar si están en malas condiciones, Hombre, ¿no? hay una ley o sea, si el bienestar está comprometido, obviamente sí, ¿sabes? Vale. Pero claro, Es que yo me pues acuerdo cuando hace un par de años salió la nueva ley de lo de las tortugas mora, porque claro, claro, yo aquí en Murcia, pues mucha gente tenía tortugas mora en su claro, casa. porque las tortugas moras estaban allí, y hay una tortuga, me la llevo en el Claro, jardín. pero sacaron una ley y de hecho la gente tuvo que llevarla a Seprona o, bueno, que mucha gente se las quedaría, pues probablemente sí, pero Bueno, mucha gente pues las devolvió claro, porque salió la ley de que tenías que llevársela a ellos y ya ellos pues claro, harían lo pero que les tocaría, claro. pero en el caso de las tortugas es diferente, son especies autóctonas, la tortuga mora es autóctona, Bueno, ya, ¿sabes? claro. Y es diferente. A ver, en general, o sea, sí, es lo mismo, o sea, lo que pasó, por ejemplo, con las tortugas de Florida, que se declararon una especie exótica invasora, ¿vale? En ese caso, si tú informabas a las autoridades de que tenías este animal, o sea, lo esterilizabas y lo mantenías, no la tienes o sea, no la tienen que sacrificar, ¿vale? Eh, pero había un periodo de gracia como un periodo de varios meses o un año, no me acuerdo, como para dar parte a las autoridades de que en Mm. este lugar, esta familia tiene este animal en estas condiciones. Si no cumplías las condiciones que te pedían, obviamente, pues te lo quitaban, ¿no? Y eso pasa, hay periodos de transición, ¿no? Hay periodos de adaptación Sí, a para adaptarse. leyes, ¿no? Y claro, la ley no es retroactiva. Si antes
legal y ahora no, pues no. Pero en el caso de las tortugas moras, es que las tortugas moras son autóctonas, no se pueden sacar del medio natural. Entonces, o sea, coger una tortuga del campo es ilegal. Igual que coger un zorro o igual que coger una nutria, ¿no? O O un por, lobo. o- es ilegal y además la gente debería recordar que es ilegal. sí, Porque claro. aún así igualmente. Entonces, cuando nos encontramos un animal autóctono que está herido, lo de cogerlo y llevarlo a casa y hacer un vídeo de TikTok, mal. Lo que hay que No. hacer es coger avisar al 112, al 112, si no tenemos ningún teléfono de contacto de un centro de rescate, ¿vale? De animales autóctonos, si lo tenemos, pues llamar directamente y depende de la capacidad que tengan, te van a pedir, bueno, cógelo, mételo en una caja, me lo traes, o si pueden venir, bien, te piden que te quedes atento hasta que puedan venir a recoger al animal, Claro, ¿sabes? que Con si alguien aves, tiene alguna duda, le recuerdo a los oyentes que tenemos la entrevista con Miguel Marco de Grefa, eso es, que mira, precisamente nos explicó todo lo que está todo diciendo este Berta, ¿no? proceso. Si te encuentras un animal autóctono, pero claro, aquí, si te encuentras un animal exótico, ya es otra cosa. Claro, si te encuentras un animal exótico, pues el problema es que en la naturaleza no va a sobrevivir, ¿no? Porque en principio no Claro. tiene el alimento que necesita, a menos que sea un animal altamente adaptable, que a lo mejor se pueda transformar encuentre otra pareja, se reproduzcan y se transforme en una especie exótica invasora, pues como pasó con los mapaches, con los coatíes, Mm. ¿no? Que ahora tenemos un problema en algunas regiones de España, ¿no? De invasividad con estos animales que están descontrolados No sabía lo de los mapaches. Mm. claro, depredando a otros animales que son autóctonos y que están generando muchos problemas de conservación pues, de aves, de reptiles, ¿no? Entonces, bueno, los exóticos no pertenecen a nuestro medio natural, ¿no? Y hay que buscar también, pues, llamar al 112 y que nos avisen, o al Seprona y que nos avisen si son alguno de los animales que nosotros rescatamos. Sí, que principalmente creo que es muy importante, ¿no? Que la gente no haga nada. Quiero decir, si te encuentras un animal, preferiblemente mejor ni tocarlo ni nada, llamas Hombre, y ya está. Hombre, depende del animal. Pero, por mm, ejemplo, si te encuentras con un león, no te vayas a no, acercar. no, No te te acerques a vayas él por lo que acariciando. pueda pasar. Pero si te encuentras, es verdad que si te encuentras un animal herido, si puedes no tocarlo mejor, no sabes Mejor, si es claro. una cría o es un adulto, si lo tocas, las crías puede afectar a que luego la madre lo reconozca. Hay algunas crías de animales autóctonos, por ejemplo, ciervos, algunas aves, ¿no? Que las madres los dejan para ir a buscar alimento y Ah, vuelven. A claro. lo mejor no Mm. está solo, a lo mejor simplemente está esperando a que su madre vuelva. Entonces, alejarnos, dejar el animal tranquilo, observar si viene el padre y la madre a alimentarlo. Y si no, entonces ya buscar pues eso, el 112, ¿no? Para buscar la mejor solución para ese animal concreto. Pero muchas veces no están abandonados, no tienen un problema. Y si están heridos, obviamente, pues lo mismo, valorar, dejar al animal lo más tranquilo posible, porque son animales que el estrés lo único que va a hacer es precipitar un desenlace peor. ¿No? Mm. Entonces, si tenemos una caja, coger al animal, meterlo en la caja, cubrirlo, que esté tranquilo. Preferiblemente no dar al principio ni agua ni comida, a menos que la persona con la que contactemos nos diga, ponle un poco de agua porque igual está deshidratado, o sea, porque no sabemos lo que le pasa y a lo mejor puede ser contraproducente y llevarlo a un centro de rescate de animales específico o esperar que la policía o el técnico que manden pueda ir a recogerlo. Sí, Ujú. sí. Y yo quería Eh, preguntarte, Berta, ¿cuándo nació Primadomus? la No sé si historia, nació en España y después pasaste a Países Bajos, o primero nació en Países Bajos y luego pasó a España. a ver, la Fundación AAP es de origen holandés. AAP en holandés significa mono, aunque Mm. aunque las letras, ¿no? Es Animal Advocacy and Protection, protección y defensa animal. Bueno, nació en Holanda hace 53 años, tiene mucha historia la organización, la fundación. Eh, Inicialmente pues era una pareja de amantes de los animales que empezaron a ver pues que había gente que no sabía qué hacer con sus animales, ellos tenían conocimientos de cuidado, etcétera, y empezaron pues con primates, con aves, etcétera.
Pero poco a poco ya vieron que el problema era mayor, se Mm. constituyó la organización, nos centramos en mamíferos, ¿no? Porque tener conocimientos de todos ellos es bastante complicado, entonces se decidió trabajar en mamíferos. Primero trabajaban la organización solo en Países Bajos, pero en el momento en que hubo un marco común en Europa, ¿no? De comercio, las fronteras se diluyeron mucho más, ¿no? Entonces empezamos a ver también que había entrada de animales, llegaban animales que el origen era Bélgica o era Alemania o venían Sí. desde España, ¿no? Desde de macacos de Berbería, pues traficados a través del paso del estrecho, ¿no? De viajeros a Marruecos y vuelta, ¿no? Entonces, en ese momento se vio también la necesidad, ¿no? De no solo rescatar animales, que es muy importante, eso cada individuo cuenta, ¿no? Como dice Jane Goodall, pero había que hacer un trabajo también buscando un cambio social y legislativo, ¿no? Que pudiera promover, pues eso, que dejaran de haber animales salvajes en circos o proteger mejor aquellos animales que no son adecuados como animales de compañía, ¿no? Y ahí Ujú. empezamos a trabajar también más en políticas públicas a nivel de país, pero también a nivel de Europa. ¿Vale? En 2009 se abre Primadomus, llevamos 15 años en España, eh, a raíz precisamente de este macaco de Berbería, ¿no? De este primate tan especial. El macaco de Berbería es el único, o sea, es el único macaco que vive fuera de Asia. Todo el resto de macacos que hay de la familia de los macacos viven en Asia, solamente el macaco de Berbería Qué vive en el curioso. norte de África, en una región muy concreta, en la zona del Atlas. Su territorio se ha reducido muchísimo y luego pues los macacos tienen, algunos de las especies tienen características tan especiales como que tanto machos como hembras cuidan a las crías, no son las hembras las responsables. Entonces, si vas a la naturaleza puedes ver a los machos cargando a los bebés, Oh, compartiendo la ujú. crianza. Es una cosa brutal de ver, por eso es muy importante conocer a la especie y poderlas ver en su medio natural con esos comportamientos naturales, ¿no? Entonces, al principio de los 2000 se observó un aumento, pero exponencial, en solicitudes de rescate de macaco de Berbería. Y se vio, ¿no? que estaba conectado con ese trajín de gente que viajaba a Marruecos y volvía Sí. a Europa, tanto gente que vivía de origen marroquí que vivía en Europa como viajeros turistas, ¿no? Que había un tráfico ilegal, ¿no? A través del paso del estrecho se detectaron pues, rutas de tráfico ilegal a través de España en aquel momento y se decidió pues, aproximar las instalaciones de rescate a la fuente. ¿Vale? Luego hemos visto que ese tráfico de macacos pues, ha ido cambiando al irse reforzando el control en fronteras, ¿no? De animales, se ha ido migrando hacia otras fronteras, ¿no? Ahora parece que Vaya. son más por el este de Europa o a través de Oriente Medio, bueno, pero en aquel momento era así, entonces se pensó, bueno, aproximemos un centro de rescate para macacos en España, ¿no? Acortando mucho más el tiempo que los animales pasan en cautividad, en contacto con personas, que luego esto también ha cambiado, porque al final hemos seguido encontrando macacos en toda Europa, ¿no? Pero de ahí que nos especializáramos en esta especie. Y también a la par, bueno, se pensó, ¿no? Que había necesidad también de tener instalaciones grandes para aquellos grupos socializados en Holanda, en Países Bajos, pero que por cualquier motivo era más difícil encontrar una reubicación adecuada. Entonces, en ese momento llegaron también un grupo de chimpancés, que en aquel momento eran 10 Mm. animales, eh, un grupo ay, babuinos, también macacos de cola de cerdo, ¿no? Eran grupos que por las características que tenían, pues animales complicados dentro del grupo, ¿no? Que con muchas estereotipias, etcétera, pues era difícil encontrar un destino adecuado y vinieron aquí. Entonces aquí tenemos instalaciones tanto de rescate y rehabilitación como instalaciones de largo cuidado, ¿no? De estas instalaciones pues mucho más grandes y adecuadas como para tener grupos más grandes y más tiempo. Si es necesario, pues todo el tiempo que haga falta. Claro, al final, como comentábamos, la intención es, pues, en el caso de los macacos, como ha estado comentando con este proyecto, los que se pueden reintegrarse y los que no, que se queden, o sea, si se tienen que quedar en vuestra sede, que lo estén, pero de la mejor forma posible. Claro, Yo claro. pensaba que además a lo mejor había algún factor climatológico
para tener algunos animales en España y otros en Holanda? O a lo mejor no varía tanto el clima, no es tan notable como si fuese otra parte. A ver, es verdad que el clima en Villena se parece mucho al clima del norte de Marruecos. Claro. Es decir, que tenemos veranos muy calurosos e inviernos muy fríos. Aquí a veces nieva, allí nieva, en algunos lugares nieva todos los años, ¿no? En el Atlas nieva, ¿no? Que es algo que no pensamos, pero sí, los macacos están adaptados a ese clima. Pero también es cierto, ¿no? que el clima que hay en Villena, pues ideal para chimpancés, pues no es, o el que hay Ya. en Países Bajos, pero las instalaciones están preparadas para, para esas inclemencias meteorológicas. Quiero decir que si hace mucho frío, las instalaciones interiores están calefactadas, por supuesto, y aunque haga frío a mediodía sube bastante la temperatura, pues puede hacer 13, 15 grados, que si hace sol, pues es muy agradable y los animales en el momento en que las instalaciones ya están limpias, ¿no? Que decíamos que había que moverlos en interior o en exterior para poder limpiar en condiciones, pues ya los animales pueden elegir dónde quieren estar. Si hace mucho frío vuelven a entrar, si hace mucho frío no van a poder, o sea, los tendremos en las instalaciones interiores, que a su vez Mm. también hay divisiones para poder mover los grupos, ¿no? Y poder ir limpiando las subunidades, digamos, ¿no? Que luego están todas unidas, ¿no? Y pueden elegir si están más cerca o más alejados dentro de las interiores también. Pero claro, vigilando esa climatología. En el caso, por ejemplo, de los macacos de cola de cerdo, es verdad que si hay unos días de invierno muy frío aquí en Villena, hasta que no hace una temperatura superior a los 10-12 grados, no es conveniente que tengan acceso al exterior, ¿no? Porque hace demasiado frío y pueden tener problemas de salud o problemas incluso en las extremidades distales, ¿no? En la cola, en las Ah, manos, en las claro. patas, ¿no? Que no pues hace mucho frío y no les llega bien el riego. Eh, pero bueno, es cuestión de que no salen a las 8 de la mañana, salen a las 12, ¿sabes? Ese es el momento que, Cuando hace solito, ¿no? claro. Y en el momento en que ya la temperatura de la noche supera esta temperatura que te decía de 10-12 grados, ¿no? Eh, en el caso de chimpancés o en el caso de los macacos, pues ya tienen acceso al exterior, ¿vale? Los macacos de Berbería, sin embargo, o sea, depende de los grupos, etcétera, pero si podemos, tienen acceso por la noche también fuera. Ujú. Y yo quería preguntarte, Berta, también, porque bueno, me han dicho que sois una organización, ¿no? Una ONG, Sí. pero no sé cómo habéis sobrevivido en términos económicos, no sé si recibís algún tipo de subvención pública, ya sea o de Europa, o de España, Sí. o de Holanda, Pues mira, o a través de ayudas privadas, de socios, si hay socios, ¿cómo podemos hacernos socios? Pues mira, nosotros, la fundación, es verdad que como tiene tanta historia en Holanda, tenemos muchos socios holandeses, ¿vale? Pero también hay socios españoles, hay socios franceses, ¿no? Personas que creen en el trabajo que hacemos y que Mm. deciden pues, hacer un donativo recurrente cada mes de lo que pueden, ¿no? De dos, de tres, por teaming, 1 euro a través de una transferencia, pues 2-3 euros al mes, 6 euros al mes, 10, lo que cada uno pueda, ¿no? Eh, y eso sería la forma de hacerse o sea, comprometerse un tiempo, ¿no? En poder colaborar, porque esas donaciones, aunque sean pequeñitas, la suma de mucha gente hace mucho. ¿Vale? Esa es la base de nuestra financiación realmente, los socios y socias que colaboran. ¿Vale? Pueden ser también donaciones puntuales, pues Sí. que ya me he ahorrado este dinero o es el cumpleaños de mi hijo y decido que en vez de hacerle un regalo físico, pues hago un regalo, pues nosotros hacemos una tarjeta, una foto, ¿no? de animales que rescatamos aquí, un animal, varios, un poco lo hablamos, ¿no? Y lo adaptamos un poco a lo que el interés de esa persona, ¿no? Eh, Puede ser, pues por teaming que decía. Eh, en donaciones en especia. Tenemos una lista de deseos de cosas o materiales que podemos reciclar o necesitamos, ¿no? Que se puede comprar y enviar o traer en un momento dado, ¿no? Esas son Ujú. formas de colaborar. Luego también, en el caso de España, tenemos con Fundación Biodiversidad, presentamos el proyecto que se llama Salvando Animales Hoy, previniendo su sufrimiento en el futuro, Safe Exotics, ¿vale? Donde cada año, cuando se decomisan y se depositan animales en el centro de rescate, ¿vale? Sí. Durante 4 años pues nos dan un dinero,
¿no? Y luego además, dentro de este proyecto hay una serie de trabajos de sensibilización que hacemos a través de redes sociales, ¿no? Y con personas que colaboran con nosotros para informar pues, de esa no idoneidad, ¿no? De que estos animales exóticos no son adecuados para ser mantenidos como animales de compañía, ¿no? Esas dos patas, ese rescate y depósito y para el cuidado de esos animales y esa sensibilización. Es una ayuda que nos viene súper bien, pero desde luego pues, siempre puede ser más, porque el cuidado de un animal un año, ya explicaba Beli, ¿no? Un felino rescatado de un circo y depositado aquí, pues es mucho más del dinero que nos puede llegar, pero obviamente todo contribuye. Herencias también, gente que ha decidido que parte Mira, de su qué legado bonito. vaya para ayudar a los animales, ¿no? Eh, y si hay otras ideas, estamos abiertos a discutir porque toda ayuda es bienvenida, Claro, pequeña. porque al final para pagar, o sea, para mantener todas las No, instalaciones, mantener a los animales, vosotros claro, me imagino que también cobraréis un sueldo. claro, sí. Lógicamente, al Y final, luego, que casi me olvido y es también un pilar de la ayuda que recibimos, tenemos también voluntarios, personas voluntarias voluntarios y voluntarias que vienen a dar parte de su tiempo o el tiempo durante un periodo concreto, ¿no? Eh, y además, pues en España es muy común gente que está en formación o acabando su formación, pues para aprender o conocer si efectivamente esta es la línea que quieren seguir en el futuro. El cuidado de animales es muy bonito, pero también es muy exigente a nivel físico, ¿no? La limpieza, el caminar, el mover, el construir cosas, etcétera, ¿no? El grueso del cuidado de animales es muchísima limpieza, mm, alimentar, cortar, preparar las dietas, etcétera, ¿no? Entonces hay gente que viene pues siguiendo esa pasión, como contaba Beli, ¿no? O intentando saber si este es el camino, ¿no? que quieren seguir. Para esas personas, a partir de un compromiso de 3 meses, nosotros tenemos alojamiento aquí de forma gratuita. También tenemos una pequeña ayuda en dietas, ¿vale? Entonces intentamos que esas personas que nos donan su tiempo pues sea lo menos costoso posible, ¿no? Porque ya mm. bastante tiempo es el que nos van a donar, ¿no? Y esa ayuda, ¿no? Eh, y a la vez pues van a aprender y conocer pues cómo es el trabajo con animales, eh, eh, conocer pues el cuidado de animales más mayores, menos mayores, en algunos casos también pues si hay un rescate, conocer cómo es ese proceso, reubicaciones, socializaciones, ¿no? Van a ir aprendiendo, ¿no? Eh, lo que implica, ¿no? El cuidado de animales exóticos rescatados. Que no es poco trabajo. Todo, al final son muchísimas cosas que, Son muchas cosas, muchísimos frentes. Y sí. bueno, además también se puede colaborar, ¿no? Visitando el centro, porque se Bueno, puede claro, visitar, ¿no? sí, claro, claro. Hacemos visitas algunos domingos al año, que son alrededor pues, de la mitad, unos 25 domingos al año. En verano paramos porque hace bastante calor aquí y a la hora que la gente puede venir pues es muchísimo calor y puede ser Mucho incluso, calor. pero estamos hablando de 40 grados, 42, ¿no? Y el recorrido es exterior, bueno, ahí hay unos riesgos, ¿no? Pero bueno, eso son visitas guiadas siempre concertadas con anterioridad, ¿vale? Siempre está Laura, mi compañera, que hace las visitas, explicando pues eso, el trabajo que hacemos en estas dos áreas, ¿no? En la prevención y políticas públicas y el rescate y rehabilitación de animales, los animales y las historias concretas, el trabajo en el día a día en el centro de rescate de primates y de felinos. Es alrededor de 1 hora y cuarto, 1 hora y media de visita, grupos reducidos de 20 personas y la reserva se hace a través de la página web. ¿Vale? Abrimos las visitas siempre con un mes de antelación para el mes siguiente porque se llenan bastante rápido al ser grupitos pequeños, ¿no? Y en fechas concretas. Entonces, normalmente pues a finales, o sea, a principios del mes anterior se abren las visitas o sea, en abril se abrieron las de mayo. ¿Vale? Y a través de la web, en el formulario, pues se puede reservar. Hay un apartado que te pone las fechas disponibles. Si no aparece ninguna fecha es que el grupo ya está completado. Y bueno, pues así hacemos para poder explicar qué pasa cuando se tienen animales exóticos como animales de compañía o en espectáculos, ¿no? Y en entretenimiento, cómo hacemos para intentar cambiar esa realidad e intentar pues, que más gente aprenda, ¿no? Y entienda todo esto, ¿no? Para tener aliados y aliadas en conseguir ese cambio social, ¿no? Que necesitamos.
Claro, al final, como estábamos diciendo, la educación es súper importante. Y Claro, claro, una forma de educarnos y concienciar es pues es poder precisamente a través enseñar de el estas trabajo. visitas. Mm. Claro, eso Qué es. bueno, además, pues sí, como decíamos, ¿no? Que si alguien quiere ver un animal salvaje, pues bueno, aquí es un sitio donde se puede ver, no es Se, obviamente como un zoo, pero se por puede lo menos ver, sabes que están bien, claro. se pueden ver, pero aún así, o sea, yo cuando empecé a trabajar aquí no había visto un macaco de Berbería en libertad nunca, ¿vale? Y entonces al verano siguiente dije, me voy a ir a Marruecos a ver cómo es esto. Y no tiene nada que ver, o sea, estos animales que vienen Claro. con pasados tan traumáticos aprenden muchas cosas, pero tienen comportamientos eh, que es que no es las dinámicas entre ellos, el tener eh, crías alrededor, ¿no? En la naturaleza los animales están tranquilos, los ves forrajear, eh, estar haciéndose grooming, aquí acicalándose entre ellos, ¿no? Aquí en ese proceso de socialización, en el caso de los primates, pues aprenden también a que pueden tocar e interaccionar con su compañero o su compañera sin que haya riesgos, pero en muchos casos no pasa tan frecuentemente como en un grupo salvaje Mm. social, ¿no? Porque están tan afectados por su pasado que incluso les cuesta. Es una señal de que se avanza en su rehabilitación y en su recuperación, pero las dinámicas no son iguales, aunque tengan todo el espacio que les damos y todo el cuidado que les damos, siempre es muchísimo más sorprendente y más bonito verlos en la naturaleza. No tiene nada que ver. No hay comparación. No hay comparación, sí. Pues Berta, no sé si quieres comentar, si crees que se ha quedado algo en el tintero antes de acabar, si no nos despedimos con esta reflexión tan bonita, ¿no? De que no es lo mismo ver los animales en la naturaleza que verlos en cautividad y eso es incomparable. Es incomparable. Y por eso lo que decía antes, no hay que quererles mucho, hay que quererles bien, ¿sabes? Hay que saber eso, ¿no? Que hay que quererles bien. Y con eso me quedo. Pues sí, Nada, es lo importante, hay que querer de forma sana, no de eso forma es, tóxica. eso es, eso es. Bueno, No, Beli, después de haber estado hablando con Berta sobre cómo funciona Primadomus, cuáles son las áreas que tenéis, las acciones que estáis llevando a cabo, pues queríamos hablar contigo, ¿no? Para que nos contases cómo es el día a día con los animales, ¿no? Entonces, bueno, eres cuidadora experta en el área de grandes felinos, pero lo primero que quería preguntarte es cómo llegaste a Primadomus. Uf, fue un camino largo y la verdad muy deseado. Sí, porque, a ver, yo empecé trabajando como cuidadora en zoológicos, porque al final animales salvajes siempre se suele empezar un poco por ahí. Estuve varios años en una empresa en concreto que cambié de sede 2 veces, pero la verdad que yo siempre desde pequeñita supe que quería trabajar con felinos específicamente, carnívoros en general. No empecé ahí, y nada, con los años descubrí que tenía que como hacerme caminito en ese Hmm. rubro, ¿no? Porque es verdad que cuando estás dentro de SOS, si trabajas con aves, es como que te quedas con aves, si trabajas con grandes mamíferos tipo elefantes, te sueles quedar en ese campo. Y yo sabía que quería ir a carnívoros. Y nada, fui buscando ahí el caminito y la verdad que varias veces, desde que me había enterado de que el departamento de felinos aquí había abierto, presenté el currículum, pero mi experiencia no daba hasta que Vaya. finalmente coló. Y aquí tenía la estoy. experiencia. Claro, finalmente tuve la experiencia y nada, me dieron la oportunidad y aquí estoy ya, 4 añitos. Entiendo que, bueno, como técnico de campo, tu trabajo diario se desarrolla principalmente, ¿no? En las instalaciones. Pero yo quería preguntarte en qué consiste exactamente tu trabajo. No sé si eres veterinaria, bióloga. Mira, en el ámbito este de cuidador hay biólogos. Yo, la verdad, no acabé la carrera, porque es Ujú. verdad que la carrera en España, sobre todo, estaba como muy enfocada al laboratorio y yo quería trabajar con animales. Y llamémoslo desesperación, pero no me aguanté. O sea, cuando llevaba 2 años me salió la oportunidad de trabajar directamente con ellos y dejé la carrera y me dediqué directamente a ser cuidador. Hay cursos y hay cosas así, pero no son oficiales ni nada. Entonces, puedes encontrarte veterinarios, biólogos, gente que ha hecho cursos, gente que pues ha entrado de alguna otra manera, empezando quizás como voluntario y al final pues vale para el puesto y se quedan. Ujú. Y entonces, ¿en qué consiste tu trabajo día a día? No sé si te encargarás
En plan de que todo esté bien, de darles de comer Claro. también. A Cuéntanos un ver, poquito. aquí es todo. O sea, es como, imagínate, cuidar un animal, pero grandes magnitudes, porque obviamente son animales mucho más grandes, Claro. peligrosos, y desde que estén bien psicológicamente, que estén bien en, bueno, el sitio en el que esté limpio, que tengan una alimentación saludable, absolutamente todo de los cuidados de un animal, pero obviamente aquí va variando la cantidad. Ahora mismo rondamos los 38 y 38 individuos de grandes felinos y obviamente todo respetando un protocolo muy importante que tenemos aquí en base a ser animales salvajes, que es el Mm. hands-off, el no podemos tocarlos Ah, claro. y no tenemos ningún contacto con ellos. Entonces, pues obviamente hay entrenos de por medio, de que ellos confíen en nosotros también, pero sobre todo la importancia de la seguridad. Claro, porque al tratarse de grandes felinos, que imagino que serán leones, tigres, ¿no? Exacto. Claro, y además vosotros, como estoy hablando con Berta, ¿no? La idea es cuidar a esos animales, pero sin alterar mucho lo que sería su comportamiento salvaje, ¿no? Porque bueno, Exacto. ya hablamos con Exacto. Eugenio Fernández, con Capitecus hace unos Sí, cuantos lo conozco, lo meses, conozco. del impacto que tienen los animales que en algunos centros pues los tocan y claro, ya ahí se altera su comportamiento. Entiendo que el objetivo principal es que estén cuidados, pero que además sigan siendo Claro. animales, no mascotas. Animales. Y que muchos tienen que volver a aprender a ser lo que son, porque al venir criados a mano, algunos por Mm. circos o por particulares, sí que es verdad que una de las cosas que hacemos aquí es rehabilitarlos de manera que puedan estar con otros de sus congéneres y a veces es muy complicado, incluso en algunos individuos casi imposible, porque no ven al otro león o al otro tigre como alguien con quien se quieren relacionar. Están muy Claro. como focus en la persona y eso es complicado de deshacerte de eso. ¿Y Pero cómo bueno, se trabajáis logra. para conseguirlo, no? Porque al final no se trata de enseñarles a comer otra cosa, sino a comportarse, que al final un comportamiento, o sea, es algo muy psicológico, ¿no? Muy social. ¿Cómo conseguís eso? Pues mira, el hands of policy también entra un poco por ahí, porque es verdad que no es lo mismo que vos tengas un animal al cual le estés haciendo cositas de en plan de cosita, ¿sabes? Porque el animal va a decir, ah, mira, tengo la atención que requiero de esta persona, ¿para qué la voy a buscar del que tengo que de vecino? Entonces, nuestros recintos, por ejemplo, los leones se pueden ver entre ellos, los tigres se pueden ver entre ellos. Ah. Entonces, inevitablemente, si yo ignoro, a ver, lo ignoro dentro de, de lo que puedo ignorar, ¿no? Del trabajo, obviamente tenemos los cuidados y observamos y demás, pero no estoy haciéndole como trato a mi gato, por ejemplo, ¿vale? Entonces, inevitablemente se va a fijar en el de al lado, se va a fijar en los comportamientos de otros machos de león, de unas hembras, o, bueno, va a rugir, por ejemplo, comportamientos de juego, de marcaje, todo eso se aprende, obviamente, visualmente y se les despierta el instinto. Es complicado porque hay muchos que vienen Mm. muy tocados, pero inevitablemente, a veces con tiempo y, bueno, viendo a otros, se pueden recuperar. Hemos creado grupos, hemos creado parejas, que fue gracias a eso, la verdad. Qué bonito. Mm. Claro, porque entiendo que al final, o sea, al principio cuando llegan están separados, ¿no? De los otros compañeros de especie, pero luego si, como tú acabas de decir, si se da ese vínculo social, pues ya los ponéis juntos. Bueno, dentro de las Sí, jerarquías que tienen los propios animales, ¿no? Porque hay algunos que a lo mejor dentro de una manada, un león creo que no hay muchos machos, ¿no? Principalmente a veces, bueno, en la naturaleza, ¿no? no- claro, normalmente cuando hacemos lo que llamamos introducciones suele ser macho y hembra, puede ser hembra y hembra, ¿vale? Pero macho Mm, macho es muy complicado, a no claro. ser que te lleguen de edades jóvenes y entonces sí que puedas juntarlo porque dentro de, por ejemplo, los leones, hasta cierta edad sí que como que Hay una están vinculación propuestos y la manada, ¿no? sí, a Pero crear después, vínculo con otro macho, mm. pero a partir de cierta edad suelen ser muy dominantes y es muy complicado. La Sí, testosterona. es muy mal a veces, ¿eh? Sí, además, por lo que ya había visto en algunos documentales, llega un punto que como que lo acaban echando de la manada a los otros leones. Pues al final es como, bueno, búscate tú la vida. Nosotros ya te hemos criado, ahora te toca a ti Sí, ahora te toca formar tu propia buscarte. manada, ¿no? Sí, Bueno, también es verdad que cuando hay ese momento de dispersión de los machos, ¿no? A veces se van
coaliciones de machos jóvenes y esa Claro. coalición se mantiene Se durante mantiene bastantes varios años, sí. Sí, bueno, pueden hasta conquistar manadas de hembras siendo una coalición grande de 5 o 6 machos, se han visto, es una locura. Pero claro, aquí como esa parte de naturaleza no existe, ¿no? Al final esto es un poco más artificial, no hay la Claro, necesidad. Si tú tienes, por ejemplo, que ahora tenemos un grupo de un montón de cachorros, hay 3 machitos, entonces ellos van a hacer coalición, en ningún momento se van a ser echados de la manada porque tampoco hay un macho dominante que los vaya a echar. Claro. ¿Entiendes? Entonces, es un poco más artificial, como, a ver, al final son animales en cautiverio, tienes que prever, obviamente, si vemos que hay conflictos, se toman decisiones en base a eso, porque además claro. esto no es de junto una hembra y un macho y ya está. Y se ya quiere. está. No funciona así. Esto yo siempre lo digo, esto es como first dates. O sea, vos los pones juntos, o sea, que se vean y a ver qué ocurre. Si vos ves que hay comportamientos positivos, entonces podés dar un siguiente paso, pero hay veces que no quieren. Entonces ahí la complicación, no se gustan, entonces decís, bueno, pues estos dos no funcionan, tenemos que probar con otro. Es Claro, así. al final no es tan fácil porque han habido casos, me acuerdo que salió una noticia, no sé de dónde era como la última especie de tortuga que quedaba y la habían Y no se intentado gustaban. como varias veces con hembras, pero que no había manera, que no quería o ya era muy mayor o lo que sea. Entonces, claro, no es tan sencillo. Nosotros No. entiendo que hay mucha gente en plan como humano que dice, bueno, pues sí, como eso lo reproducirse ya está, pero no, es que se tienen que gustar, aunque parezca que no, Ahí también se gustan los animales, Hay ¿no? un componente sí, de química, no lo sé Sí. cómo llamarlo, pero sí que nosotros tenemos individuos, machos y hembras, que no funcionaron juntos y entonces todavía los tenemos solteros en busca de, pues, tratar de hacer otras introducciones y a ver si conseguimos crear pareja, porque al final es lo mejor. Eso iba a decir, ¿no? Es lo mejor, que estén por lo menos de a dos, porque al final el tiempo, es lo que te digo, o sea, todo esto va vinculado, o sea, si como humano tú cuidabas de ese animal y estabas con él cierto tiempo, es solo cierto tiempo, ese animal tiene la necesidad de estar con los suyos constantemente. Claro. Cuando está con otro de sus congéneres, al final están 24 horas juntos los 7 días de la semana, entonces eso refuerza comportamientos naturales, de juego, de peleas incluso, porque al final las Ujú. jerarquías están ahí. Las Entonces es un todo. interacciones, ¿no? Sí, Propias de la especie, ¿no? Naturales, que se van reforzando y luego también, o sea, se van a ir encontrando cada cierto tiempo. Hay momentos en que no quieren estar tumbados juntos y no y hay están momentos que cerca y sí. otros momentos que sí, entonces tienen esa posibilidad también, ¿no? En las instalaciones que tenemos. Sí, O sea, que es son que, grandes, entonces sí, mm, comparten un espacio, pero si quieren estar solos, están solos, si quieren estar juntos, están juntos. Según lo que le apetezca, ¿no? Pero es verdad lo que has dicho, que no me haya parado a pensarlo. Es verdad que los animales que van en manada están prácticamente todo el tiempo del día juntos. Que al final tú No, cuando tienes una mascota, pues que al final entiendo que muchos de estos animales los tenía gente que los tenía como mascotas. Claro, tú al eso final cuando tienes un perro, aunque aquí sea un león, pues no estás 24/7 con él, pero claro, ellos, como tú has dicho, sí, entonces claro, necesitan y poder fíjate, estar con alguien de su especie, porque y vosotros siendo incluso mascotas, tampoco podíais estar todo el día, perdona, con ellos, que al final tú vienes, haces tu trabajo y luego pasa a otro animal, pero claro, la compañía se la tiene que dar otro ser que pueda dársela. y siendo mascotas, ¿cuántas mascotas hay con comportamientos, agresividad, de ansiedad y Claro, de todo? Porque también. no tienen los ese vínculo, estímulos, claro, ¿no? están solos la mayor parte del día, que es una perspectiva un poco diferente pues eso, de que tenés que ponerte en que es una especie y Con hay que unas darle con unas unas necesidades, necesidades sea la especie que concretas, sea, ¿no? y Que no se pueden suplir en una casa y que es obviamente necesario, no, en concreto con animales salvajes exóticos, es ¿no? Y como salvajes. mucho peor. Claro, las necesidades, los instintos, son animales que al final no están domesticados, ¿no? No es una especie domesticada que ha sufrido cambios incluso genéticos a lo largo de miles de años para adaptarse a entornos Claro. más pequeños, cerrados, una alimentación diferente, una proximidad con las personas, sino que genéticamente y como individuo, a pesar de haber sido criado a mano o en cautividad, ¿no? Esas necesidades de animal salvaje están ahí. Y la peligrosidad de no entender, o sea, el lenguaje de ellos, Además, que claro. quizás de un zarpazo a ti te mandan al hospital, ese zarpazo se lo hacen un congénere y no le No hacen pasa nada. O nada. sea, al final es una especie que se comunica diferente y no estamos preparados para estar con ellos, sabes, mano a mano y primero ni entenderles
Ni darles Claro. lo que ni darles lo que necesitan. necesitan Mm, y obviamente, tenerlos en una casa, es que es una locura, mm. es una locura. Sí, hombre, yo imagino que, bueno, habrá casos y casos, ¿no? Pero imagino que normalmente la gente que tiene este tipo de animales, imagino, no lo sé, eso sería lo ideal, tendrán espacio para tenerlos, ¿no? No O no, te o los tienen creas, también como un gato, pero te puede sorprender los Pues casos que hemos claro, visto la realidad es que al final, con suerte, tienen instalaciones en un jardín, en el como jardín, mucho. ¿no? Pero hemos encontrado animales en instalaciones de 100 metros cuadrados, qué en horror. jaulas de 6 Patios, por 2, en patios, es que literal, patios, ¿no? Entonces, eh, porque la gente los adquiere cuando son bebés pensando que va a hombre, ser porque un son muy animal cookies, son muy bonitos que de se va a bebés. acostumbrar, que no va a haber problema porque lo han criado ellos, porque pues eso, como lo están criando ellos, es un animal doméstico, sin entender un poco el proceso de domesticación, ¿no? Y cuando crecen y llegan a la madurez sexual y empiezan a despertar los instintos de animal adulto, empiezan los conflictos, pues con las visitas, con los niños, Con la Claro. comida, con la con lo comida, básico, ¿no? o sea, Claro. la posesión sobre la comida. Hay mucha gente, bueno, caracales y cervales, es que no hace nada, un cerval, lo entregan porque es que me lastima, y es como, señora, ¿qué esperaba? Vamos a ver, es como un lince africano, para quien no lo conozca, es una especie de lince grande, yo diría, 10 kilos, ronda, más o menos. Obviamente va a ser posesivo frente a la comida, lo más básico. O sea, cada vez que vea algo que él quiere, te va a atacar, porque es que él lo Porque es quiere. suyo, ¿no? Claro. Claro, porque así es como él haría con otro de su especie, iría y le quitaría la comida a base de zarpazos y mordiscos. Entonces, ¿por qué a ti no? Claro. Y Yo creo entonces que la gente al final, bueno, es un poco lo que hemos hablado en otros capítulos, ¿no? De naturaleza, ¿no? Esa necesidad que tiene el ser humano, pues si algo me gusta lo poseo y es De como, a ver, es que conexión. todo no se puede poseer, ¿no? claro, Pero y claro, sobre estamos todo, tan mal acostumbrados y nos creemos tan superiores a otras especies que es como, bueno, pues quiero tener un caracal, un león en mi casa, lo tengo, ¿qué más da? Me salto la ley y lo tengo. Machote. Aunque sea en el cualquier objetivo. condición, pero claro, no debería ser así. No. Nosotros siempre decimos que si te gusta algo, ¿no? Si quieres algo porque lo quieres, porque lo amas, Quererlo de porque verdad. no hay que quererlo bien, ¿no? Y quererlo bien es entender qué es lo que necesita ese animal y dejarlo vivir en el entorno que Claro, necesita, ¿no? Sin Mm. pasar por encima de todas esas características que tiene, ¿no? El parar de querer de forma tóxica, ¿no? De querer, Sí, exactamente. como lo quiero Y, conmigo. claro, No. eso y es. aparte de leones y caracales, ¿qué más grandes felinos tenéis en el área? Ahora tenemos leones, tigres, tenemos caracales, cervales y de momento ya, bueno, Y nunca ahora, se sabe el futuro que claro, se le puede ocurrir a la gente. Bueno, hemos tenido especies así que han pasado, leopardo, leopardo, pantera rigurosa, pantera nebulosa, que eso fue muy raro, pero La sí, toda nebulosa es la especie. negra, ¿no? no, No, la Ah, vale. pantera nebulosa a ver, es un felino de más o menos 15 kilos del sudeste asiático. Lo habrás visto seguro. Es como si fuese un leopardo color gris, por así describirlo, pero como Ah, más vale. bajito, tiene las patitas como, es más retacón, está como muy sí, fuerte, ¿no? Ah, Es vale, muy ya sí. raro de ver incluso la en naturaleza. cautiverio y en la naturaleza ya ni te digo, o sea, ya te podés morir de Ya, la suerte si llegas a ver eso en el sudeste asiático. sí. Por eso fue una sorpresa que, bueno, Es pues que un que vino, un particular, particular lo tenía, era como, ¿qué haces en este ¿Qué tienes en tu momento? casa? Pues una pantera nebulosa, ¿por qué no? Bueno, hemos tenido un licaón, que es un perro salvaje africano. que son altamente sociales, que viven Bueno, en ese manadas con daba mucha pena. sí, una integración y unas relaciones muy, muy intensas. Los licanos, fíjate que son capaces tener una efectividad en la caza muy, muy alta y es De a los que través más, de eso comunicación, es, de de la la comunicación comunicación. entre la manada, ¿no? Que es la familia que está pues haciendo ese proceso de Sí, buscar pues la comida, ¿no? alguien decidió tenerlo de mascota, no sé cómo. Y Qué lástima, porque trabajarlo. además cuando Mm, salen los documentales no es lo que estás diciendo, Berta sale porque ya le he puesto cara, así, es que tiene las Perdona, orejas muy grandes. perdona, ¿cómo? No, que digo que además una pena porque el licaón, que son, cuando los ves los documentales que van muchísimo en manada, ¿no? Pero todos Claro, y juntos este y estaba, manadas muy grandes sí, que... sí, sí, y este Sí, puedes ver manadas de 30 hasta 50 individuos, es una locura, y este lo teníamos solito, porque además claro. es una especie tan rara en cautiverio y muy difícil de sociabilizar, incluso en cautiverio, entonces fue como, bueno, lo teníamos aquí y la salida fue muy complicada, muy, 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 muy complicada.
Pero bueno, Imagino, porque además casi todo lo que bueno, tenéis felinos, tenéis primates, pero rollo, ¿cómo es la palabra? ¿Es cánidos o canín? La de la familia que sería lo del no, perro y el sí, lobo, no, ¿no? no tenemos Cánidos. Quiero No, normalmente. decir, a no ver, tenéis mucho, entonces claro, ¿con quién lo ibais a juntar, el pobre bichillo? No, 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 con nosotros mismos iba en a ser la app imposible. no había ningún individuo con el que de Licaón y entonces hice una búsqueda fuera en otras organizaciones, pero claro, Ah, claro. precisamente por la rareza de la especie en cautividad, ¿no? Eh, era muy difícil encontrar algún candidato y luego aparte los grupos que hay en cautividad son grupos ya muy asentados, con lo cual sacar Claro. un individuo de esos grupos para socializarlo con otro era también algo complicado porque iba a desestabilizar esos grupos, ¿no? Entonces, bueno, sí, encontrar una hembra que estaba también pues, sola, la intención era socializar a Zair, que era como le llamamos, con ella. Y nada, desgraciadamente pues el animal enfermó y sobrevivió. Y entonces cuando después de mucho tiempo Todo buscando trabajo. habíamos encontrado esa Sí, posibilidad que se dio porque la pareja de ella había había fallecido, muerto, sí. entonces se consideró que entonces se podía conseguir algo, pues llegamos tarde. La verdad es Vaya. que fue una historia súper Sí, triste es una historia por muy todo. triste, la verdad. Mm, Bueno, él mm. también vino, mira, Parcialmente en ciego, parte sí, pero de sí. haberse criado en un ámbito que no debía, le faltaron nutrientes, obviamente, y tenía cataratas juveniles, que es algo que Ay, qué horror. aparece en ciertos animales Mm. porque al criarles no estaban siendo alimentados de manera correcta. Claro, es que la alimentación es súper importante. Sí, me acuerdo. Yo tengo una tortuga que llegó la tortuga con gota cuando nos la dieron a nosotros porque le daban solo de comer la gambita esta. Y claro, al final es otra cosa que pasa con la gente. No nos damos cuenta que alimentar un animal no es solo darles, venga, pues le doy cualquier chuchería y ya está. No, hay que alimentarlo con la... Pero claro, ¿qué va a saber alguien que tenga un licaón en su casa? Bueno, lo ideal es que por lo menos si lo tuviesen, o sea, ya Ah, que te pero han molestado en tenerlo, por lo menos te lo veían, pero Pero es que estos animales alimentarlos también es O sea, muy caro. O sea, lo que necesitan ellos a diario, tú no te imaginas. O sea, un león de media nos come que 4 kilos de carne. Estamos hablando de ternera o caballo, o sea, carne roja, claro. ¿sabes? Y encima tiene que estar suplementada porque un león no come ternera todos los días. O sea, se está comiendo antílopes de diferentes especies. Entonces, al final alimentarles bien es muy es complicado. complicado. E Mm, incluso consiguiendo alimentarles bien, seguimos dándoles un entorno que no es el adecuado para ellos, porque Exacto. no también. tienen el espacio, porque no tienen las interacciones, porque no tienen los olores, porque no tienen. O sea, Es un todo. no Es un, solamente alimentar bien es algo mm. que redunda en su salud, sino que hay todo un universo, Claro, ¿no? no sirve de nada que Que, yo te alimente con ternera y te tenga en una que- habitación de 3x3. claro. Es que no sirve de O nada. en un entorno donde no haya suficientes estímulos para que el animal esté bien, Que se ¿no? pueda mover, Que se que pueda se pueda mover, que pueda oler, desarrollar sus músculos, todo. Es que Claro, al son final muchos. es intentar estímulos también recrear psicológicos su suficientes para... ecosistema. Y claro, Claro, recrear un ecosistema es todo un Es desafío. imposible. O sea, Claro, no es que, podemos recrearlo. claro, es lo que hablamos con Capitecus también, que uno puede intentarlo, pero es A que la es naturaleza no le imposible. llegas ni a los sí, talones. Vamos, es no le así. ganamos nunca. No le ganamos, es imposible. Entiendo entonces que el principal reto de bueno, de vuestro trabajo y como cuidadores es precisamente no recrear ese entorno donde el animal pueda vivir Lo lo mejor que más podemos. similar posible a la naturaleza, pero claro, con las grandes diferencias que hay, como ha dicho Berta, eso me ha parecido súper interesante. Mm, Los olores, el claro. clima, que al final pensamos, vale, la comida, tal, pero es que todas esas No, cosas que no se todo. ven también son muy Claro. importantes, ¿no? A ver, nosotros, que apetezco usted lo habrá nombrado, enriquecimiento diario, buena alimentación, pues eso, nosotros tenemos la facilidad de tener muchos recintos y a veces podemos hacer cambio de recintos, con lo cual, pues los olores se pueden intercambiar, Claro. los vecinos se pueden intercambiar, entonces, Ujú. bueno, intentamos estar a la altura en todo lo que se puede. ¿Y qué es lo más bonito de tu trabajo?
Uy, bueno, para mí lo de rehabilitarles. O sea, cuando llegan casos, yo siempre digo el mismo, que es Pretzel. Para mí fue Bueno, como el que claro. más me llegó. Pretzel llegó cuando estalló la guerra de Ucrania, Mm, tuvimos como una oleada de animales que pues eso, fueron rescatados. Algunos, bueno, como Brave, que fue rescatado de un jardín encontrado por un ejército. Pero Pretzel también, no sé muy bien quién lo encontró o fue Sí, abandonado, no. pero le cayó una bomba cerca. Entonces vino muy traumado, venía con la cara pobrecillo. herida, tenía mucho miedo, pero miedo a niveles, este es un león, ¿vale? Es un macho de león, Pretzel. Mm, Claro que no lo dije, yo ya lo tengo en la cabeza, ¿no? Y su cuarentena fue bastante larga, no por nada, porque él no vino especialmente con ninguna enfermedad ni nada, pero comportamentalmente teníamos cero control sobre él porque es que nos tenía mucho miedo, o sea, tenía miedo de todo, de cuando te escuchaba hablar, de cuando te acercabas, o sea, lo de que se acercase, nosotros tratamos de crear como un bonding, ¿no? Como cierta confianza. Entonces yo te alimento, más que nada porque por seguridad yo necesito que respondas ante mí un poco, ¿vale? No, Cuando, esto quiere decir que mm, cuando el animal tiene que entrar en las instalaciones exacto. interiores, porque ellas van a entrar a Yo limpiar te llamo y venís. eso es, a Entonces, las sí, exteriores sí. para limpiar o lo que sea, colocar enriquecimiento, pues ese animal tiene que responder a esos comandos Mm. para poder trabajar con Y que seguridad. ante nosotros esté tranquilo, sobre Claro, todo, que claro. confíe en nosotros un poco, ¿no? Que diga, bueno, esta persona no va a venir y me va a tirar una bomba Al delante de agua. la cara, Sí. claro, ¿sabes? Como le hicieron a él, pobrecito. qué Y lástima. tardamos como 3 meses en que llegas a confiar y ahora es que tú ves el antes y el después de Pretzel y ahora lo ves relajado debajo de un arbolito, tomando sol, que viene cuando lo llamas. A ver, sigue siendo un león, porque cuando le das de comer se enfada y todas esas cosas de león, de león macho, Cosas de Leo. pero es bonito ver que ahora vive como en paz, como Sí. tranquilo, que no tiene miedos, ¿sabes? No es como que Sí, escucha que un pasa un avión por tractor, encima sí, y de él se hasta muere de pánico. No, 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 es un que, animal que está tranquilo. que al principio, bueno, aquí hay, a veces los aviones pasan y se escuchan así de a lo lejos, no, no Y especialmente hay fuerte. animales que se Mm, asustan mm, mucho y él mm, está tranquilo. Entonces a mí claro, me encanta ver pues ese eso, cambio. ese cambio de decir, bueno, gracias a App, ¿no? Está en un lugar seguro, se siente seguro porque lo demuestra y bueno, pues eso, Y está, empieza y sí, se comporta como. Es y se que qué comporta como un lástima, le cae león. una bomba ahí prácticamente encima, pues normal. Quiero decir, hasta una persona estaría traumatizada. Pues Claro, Pero sí, claro, sí, él que es que encima no eso, entiende lo que está pasando, claro, porque tú como persona dices, bueno, no vale, lo pues ha caído puedes una bomba, elaborar. una... Claro, ellos pues... Entiendo que cuando llega un animal hay una serie de fases, ¿no? Primero, como sí, has dicho, protocolo, ganarse su confianza, protocolo, pero sí. bueno, no sé si nos lo puedes explicar un poquito. Sí, nosotros cuando, bueno, a ver, dentro de APA hay varios departamentos, ¿no? Está el departamento de rescate, el de outplacement, que es el que busca lugar a los individuos que ya tenemos, y nada, nos llega, pues que vamos a recibir X animal, este animal llega a nuestros recintos, nosotros tenemos 3 módulos de 8 recintos cada uno, hay 2 recintos en cada módulo que son cuarentenas. Mm, Entonces, el animal nuevo llega a esta cuarentena, va a pasar un periodo en el que está en recintos interiores hasta que pasa todas pruebas veterinarias, que nosotros podemos construir bueno, que se acostumbre un poco a la rutina, que se acostumbre a nosotros, sí. se le hacen chequeos médicos, chequeos de sangre, que tanto él esté sano y que entienda que está en un lugar donde puede estar tranquilo, confiar en sus cuidadores y entonces ya cuando esa cuarentena acaba, pasaría a salir a los recintos exteriores. Y entonces ya tiene acceso al interior y al exterior en Sí, felinos. 24/7. Sí, Sí, nosotros siempre, ellos pueden estar dentro o fuera. A ver, a no ser que me digas hay un temporal, entonces tomamos medidas, Claro. pero de Y obviamente lo normal, que decía antes, ¿no? Que cuando vais a limpiar en un recinto claro, o en una parte del recinto, en el interior o los recintos los, exteriores, los animales los cambiamos de un lado se a otro, quedan encerrados fuera o dentro en función de la de necesidad donde para tengamos que limpiar, claro. manteniendo ese no contacto, ¿no? Ujú. Entonces esa primera fase sería, como tú has dicho, chequear lo que pase en la cuarentena, comprobar que está bien y Sí, luego ya una vez que estéis seguros de que está bien, ¿no? Se le pasa a su recinto y ahí sí. ya sería la fase, por ejemplo, como has explicado en el caso de Bretzel, de ganarse su confianza y explicarle un poco, bueno, explicarle, no entre comillas, cómo funcionan un poco las Hacerle rutinas, entender, ¿no? las rutinas, ¿no? La De... rutina, ¿no? Diaria. Porque imagino que tendréis una rutina de, bueno, pues a esta hora se le da Claro. de comer o a esta hora Sí, a ver, se nosotros no tenemos limpia. tanto horario de comida,
porque además tampoco nos gusta del todo, porque si no los animales es como que prevén cuando les Ah, vas a dar de claro. comer y eso puede desatar comportamientos que nosotros llamamos anormales. Entonces siempre es como que la comida nunca saben ellos cuándo la van a recibir. Sorpresa. Sí, es sorpresa. Pero sí, más que o sea, la rutina es que vean movimiento dentro del lugar y no se asusten, Claro. que, bueno, si yo te llamo que vengas, bueno, que veas movimientos de compuerta y no salgas corriendo, que eso al principio con Pretzel, por ejemplo, pasaba muchísimo, o sea, él no podía ver una compuerta cerrarse porque le entraban los 7 males, pero claro, porque Dios sabrá lo que habrá visto el pobre animalito. Pero sí, Claro. es eso, acostumbrarse a una rutina que es la de, ven cuando te llamo, te doy acceso, puedes salir y hacer tus cosas de león allá afuera. Y sí, y nada, acostumbrarse a la alimentación, que también uno dice, pero acostumbrarse a la alimentación algunos han sido complicados también. Claro, pues depende de lo que hayan estado comiendo. Hombre, si toda Entonces, la vida comiendo pollo, de repente claro, de plato hay ternera y dicen, ¿qué es esto? ¿Esto qué es? Sí, Y sin embargo claro. es la carne que tienes que comer. sí. Entiendo que ya después la siguiente fase sería, como has comentado, ¿no? Rehabilitarlo o, bueno, no, socializarlo sería, ¿no? Ya ver si se le Eso sería lo puede ideal, siempre. juntar con otra especie, con, yo qué sé, como habéis comentado, con otra pareja, o sea, con una pareja o con algún compañero. Mm. Claro, sí, a ver, normalmente Pretzel siendo macho adulto, intentamos buscarle una pareja hembra, pero es verdad que, a ver, esto es porque al final la gente normalmente le gusta más tener machos de león, porque al final es como el de la melena, ¿no? El Sí, claro. valiente y el no sé qué, y es verdad que tener hembras es más complicado. Entonces, pues no es que podamos, no tenemos dónde elegir, voy a decir, ¿no? Entonces, si las hembras no quieren a ese león en concreto, pues lo tenés complicado. Es que esto es un poco la lotería de los rescates que se pueden hacer, que podemos llevar a cabo. eh, y bueno, Podemos mejorar la vida a los animales que rescatamos en la medida, ¿no? de lo que tenemos y de lo que podemos. encontramos en Claro. nuestro trabajo. Entonces, pues eso, tenemos una hembra, ¿no? Hilaria, Hilaria es complicada. que viene rescatada Es de un selectiva, es circo. muy selectiva ella. Es muy gracioso porque el primer león que vio, así que hicieron el Era trabajo Antares, sí. de intentar socializarlo con ella pues Estaba le enamoradísima. encantaba y a él Y a él no le le gustó. gustó. Vaya. Y, Entonces, nunca, y no ningún salió. otro de los machos que No le han ido gusta. llegando a Prima Domus, ¿no? Le han gustado y de momento Sí, pues estamos trabajando en ello. buscando Estamos fórmulas. trabajando en ello, pero es verdad que es difícil. Aunque Pretzel, la verdad, Pretzel es un macho de león que lo tenemos justo además al lado de Hilaria para ver si nace el amor ahí en algún momento. Y Pretzel es a mí me gusta porque es un macho que muestra como cosas positivas de cara a Hilaria, ¿no? Es como curioso, cuando la ve se queda mirándola. Entonces, bueno, Poco a tenemos poco. esperanza de futuro, pero es que aquí la que toma la decisión también es Hilaria. Es ella. Entonces, Ella es de momento difícil. lo ignora, pero eso también es Sí, buena señal, porque tampoco es no es conflicto, no es claro, una señal negativa, ¿no? claro. Agonística. A lo mejor se hace un poco de rogar, ¿no? Puede ser. Vamos Mejor a ver qué eso que pasa. pelearse, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, pero bueno, estamos trabajando en ello. A ver si- Y Beli, hemos hablado de de lo más bonito de tu trabajo, pero y lo peor porque imagino que también habrá, Sí, bueno, hay. animales al final acabarán falleciendo, como habéis comentado, hay veces que se intentan socializar y no se puede, imagino que eso también, lidiar con eso al final para vosotros, pues entiendo que tenéis que buscar la forma porque esto es como al final como ser enfermero, trabajar en un hospital, hay pacientes que van Claro, bien y hay tenés, pacientes que sí. van mal, ¿no? Obviamente, sí, a ver lo que dices, fallecimientos de animales, sobre todo a mí me duele como casos que hemos tenido de animales que han venido ya muy tocados y que, bueno, tú intentas darles como el final de vida lo mejor posible, pero inevitablemente sabes que ese animal vino muy mal. Yo siempre digo, Silas y Giovanni. Silas y Giovanni eran dos machos de león que vinieron, que está el vídeo en YouTube. Invito a la gente que lo vea, pero prepárense una cajita de pañuelos, ¿vale? Porque es muy triste ese rescate. Eran animales que no eran realmente viejos, porque ¿qué tenían cuando fueron rescatados? ¿12 años? No, ¿13? menos. O menos, Sí, ¿no? sí, menos. Y tú los veías y parecía que tenían 30. Un león de 30 no vive, ¿vale? Pero es que estaban muy hechos polvo por los cuidados malos que tuvieron. O sea, era terrible. Pues muy delgados, Muy con heridas, delgados, la cola también. artrosis, se habían automutilado a sí Ay, mismos. no. No, ese Una historia rescate muy fue triste. terrible. Entonces tú, además yo hacía siempre la comparativa, que de hecho seguimos teniendo a Sasu. Mm. Sasu
tiene, bueno, Silas y Giovanni tendrían la misma edad que Sasu, y Sasu tú lo ves y es un león fuerte, poderosísimo, y vos decías, si tenías a los otros, No sé qué ha pasado antes de llegar aquí, claro, ¿no? lo que Para habrán que tengáis. pasado estos animalitos para, pues, estar en el estado en el que están. Entonces eso es muy triste. Tú les das todo lo que puedas, nos adaptábamos un montón a ellos. Bueno, Pero, por ejemplo, en su caso, ¿no? Una consecuencia de esa Sí, condición corporal con la que llegaron, fueron incapaces de trepar a plataformas, ¿no? En eso el era tiempo. imposible. Estuvieron aquí 6 años, si no recuerdo mal. Mm. eh, y en ese tiempo, a pesar de que una recuperación muscular parcial, etcétera, porque nunca pudieron No, 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 conseguir no, que va. un cuerpo de león adulto También les sano, habían ¿sabes? extirpado las garras en Eso. el circo, entonces ay, por Dios. eso Pero ni la inevitablemente eh, Sí, pero les afecta la manera de caminar, las claro. patas les salían heridas, porque es una cirugía, bueno, pues que Bueno, no se que termina de curar nunca nunca. bien esa. Pero, por ejemplo, hay otro león aquí, sí, que también está desungulado y sin embargo, Él estaba más fit, pues pero llegó aquí más joven. también. Entonces, al llegar más joven, pues, hombre, no recuperas todo lo que no tuvo, pero es más fácil Pero él, por ejemplo, puedes trepar rehabilitar. o sea, Sí, saltar a las plataformas, cosa que sí, estos no. animales, si Silas las y llevo Giovanni estaban. jamás Sí. pegaron un salto. No, los Pobrecito. pobrecitos estaban muy mal. Pero es eso, entonces, obviamente eso me duele un montón haberlo visto, pero también a la misma vez es como que digo, bueno, tuvieron una jubilación, voy a decir, ¿no? Dentro de lo que cabe, la mejor que podían tener. Hay otros casos que te vienen, Fosibrine, los últimos tigres que se rescataron de Portugal, de circo, vinieron también. Fíjate, a mí ese caso me choqueó un montón porque Fosibrine eran dos tigres machos que se Sí. supone que vivían juntos. Al llegar aquí, como de repente tuvieron más espacio, ya no querían estar juntos. Ah, Fíjate claro. cómo funciona que, bueno, como me tenés en un carromato y no me queda otra que compartir espacio con este otro tigre, obviamente no voy a entrar en conflicto, pero a la mínima que tuvieron espacio y pudieron decidir, entre comillas, un poco por sí mismos, no querían estar juntos. Normal. Toda la vida encerrado ahí en un cubículo prácticamente, dijeron, ¡buah! Hay Claro. espacio, pues vamos a poner distancia. No, a lo mejor ni siquiera luego se atacaban, o sí, no lo sé. Pero No, cada no uno por llegaron su porque lado, ¿no? estábamos en medio, pero, o sea, en medio me refiero, estábamos para intervenir porque empezamos a ver los comportamientos agresivos entre ellos y dijimos, vale, Las no. señales estaban Sí, las ahí. señales estaban Pues, ahí y fue como, wow, ¿no? De decir, vienen de vivir toda la vida juntos porque les obligaron, pero nada, y vinieron muy flaquitos, muy viejitos, se nos fueron bastante rápido, también es verdad que venían muy mal de los riñones, con tumores. Madre mía. Sí, entonces esas cosas duelen, pero bueno, nada. Y al final ves, o sea, es meridianamente claro que estos animales pertenecen a la naturaleza, ¿no? Se Que ve, sí, se no ve. pueden estar en un circo, no pueden estar en un jardín, no deben estar No ahí, No deben. ¿no? deben, Entonces, Pero es lo que decíamos, es no una- vamos a poder reproducir, ser la naturaleza jamás. Jamás. entonces, Hombre, claro, entiendo que el cometido al final es, como decís, que ya que no se pueden reintegrar, pero el tiempo que les quede de vida claro, vivan bien. que esté lo mejor Exacto, posible, eso sí. Ese exacto. al final es el objetivo, porque como decís, pues al final es lo que decía Eugenio, porque me encantó. Dice, es que por mucho que quieras emular el océano, nunca va a poder emular el Es océano. Claro, imposible, vamos, eso claro, es un Es sueño, vamos. imposible. claro, es que Pero bueno, por es lo menos el tiempo que estén, que no que estén bien. Este es lo Ya mejor que otro posible. humano les privó de la vida que tendrían que haber llevado, pues por lo Eso menos. da rabia. Eso da rabia. Es como el egoísmo humano es muy grande y es eso, con la avaricia de coleccionar o de decir, "Guau, mira, tengo un león, o tengo un cerval, o tengo, chico, agárrate un gato, ¿sabes? O sea, si quieres un gato, agárrate un gato, ¿sabes? O sea, y ya está. Esa cosa de tengo, ¿no? El poder de tener esto, sí, ¿para qué? Para que acabe después, pues, pues con suerte, con nosotros, porque todos los que acabarán mal. eso es. Totalmente. Sí, a lo mejor con los gatos no se ve tanto, pero igualmente en España se siguen abandonando, por ejemplo, un montón de perros. El otro día vi un vídeo Y horrible gatos y de un todo. perro que abandonaban y claro, justo el coche de atrás lo grababa y es como, Lo vi sí, ese sí, vídeo. Está el coche en la autovía y el perrito corriendo detrás. terrible, sí. Dice, ¿y para qué quieren los Terrible. animales? O sea, es que es absurdo, es como tener por tener. Bueno, vale, si Sí, tiene un montón de objetos, bueno, pero es que no son objetos, son pero animales, porque el son animal seres vivos.
incluso estos, o sea, todo esto, se tratan como cosas de lujo, como si Sí. fuese no se trata como un individuo al cual entender sus necesidades. Si eso fuese Mm. así, no pasa, No estarían este aquí, centro no existiría, no claro, existiría. estarían donde tienen que El estar y problema es medio que, protegidos, claro, ¿no? que los animales se les ven, no en todos los casos, pero en una gran mayoría, como cosas a coleccionar, Como bueno, cromo. tengo que tenerlo, ese animal se tiene que adaptar a mí, y si no se Sí. adapta a mí, pues a la calle, o a la perrera, o Bueno, y donde sea. que la gente, ahora en Holanda, ha habido una persona que ha contactado con nosotros. En AAP tenemos 2 centros de rescate, el que está en Holanda y el que está aquí en Villena, en Alicante. Entonces, en Holanda hay una persona que ha contactado con nuestros compañeros allí porque tenía un serval y literalmente dice que se ha visto sobrepasada, ¿no? Ah, Eh, Sorpresa. por Spoiler. esa no, o sea, por entender que los animales son animales, que los podemos criar y se van a acostumbrar sin profundizar en las necesidades que tienen, ¿no? Y entonces, pues buscando una solución, dio con nosotros y está, pues eso, Sí, de manera, sí, que lo entrega de de manera manera voluntaria, ¿no? voluntaria, El claro. objetivo es hacer entender a todo el mundo que es que estos animales, por exóticos que sean, por bonitos que sean, porque veamos miles de vídeos en redes sociales, Las redes hacen mucho eh, daño, ¿eh? no Sí, son ahora es animales peligroso. adecuados, ¿no? Para que estén en casas o en jardines, incluso en un jardín, en una jaula grande, sigue siendo un lugar que no es el adecuado para ellos. Y después están, que eso no lo hablamos, pero los hibridajes, Bueno, que claro, también de los ahora felinos. está el sabana, que es el híbrido del gato doméstico con el serval, Mm, que tú dices, bueno, no deja de ser una hibridación, sí, pero es más salvaje claro. que gato doméstico. Entonces, al final es que tienes ese problema porque esos gatos también se abandonan mucho y de repente Mm, se ven sobrepasados porque tienen un gato hiperactivo que pues tiene mucho carácter, que se comporta Claro. como un serval, porque encima otra cosa no, pero el serval yo siempre digo que es el chihuahua de los gatos, porque tiene muy mal carácter. O sea, no entiendo cómo la gente puede querer de tener los eso en felinos, casa. ya. Sí, sí, porque es como, tienen muy mal carácter, ¿vale? Entonces, tener eso en casa es como una bomba de relojería, Concha. Nunca sabes lo que puede pasar, ¿no? ¿Sabes lo que Al No, puede final yo veo que con los felinos pasa mucho, pero por lo que decimos, ¿no? Porque cuando son pequeños son muy monos, entonces, ay, mira el Cualquier tigrecito, mira mamífero el bebé leoncito. hombre, es Que es dependiente. verdad que eso no lo entiendo que podemos la negar. mayoría de animales, bueno, también tenéis primates, Sí. pero de gente que los tenga en su casa a modo colección, me imagino que serán más casos de estos, ¿no? Felinos, tal, que a lo mejor, por ejemplo, quiero decir, la gente tiene lagartos en su casa, pero no se los pone en la cara para No, chucharlos como a un tigre. tenemos desgraciadamente muchos casos de muchas especies diferentes de mamíferos. Hablamos de primates, hablamos de felinos, hablamos de eh, petauros, hablamos de zorros, hablamos de un montón de especies de mamíferos que nutrias, ¿no? Que Bueno, desgraciadamente nutrias, pues entran en la moda del mascotismo de exóticos. Como decimos, la mayoría de la gente no suricacas, hace perritos de la pradera, es que esta no lista hace no acaba. investigación de lo que supone, ¿no? Tener este tipo de animales, los tienen y de repente luego pues, se ven confrontadas con la realidad de tener un animal salvaje en un entorno doméstico que obviamente, como estamos Claro, diciendo, no es adecuado. Y luego, pues los problemas legales, o adquisiciones ilegales, o falta de documentación, claro. o incluso habiéndolos adquiridos legales, pues bueno, pues hay pues eso, que se acaban encontrando con, Un animal salvaje. con un animal salvaje en su jardín. ¡Wow! Pero al final también es, o sea, es triste porque al final son animales bonitos, quiero decir, la gente no busca animales más feos, por decirlo así, que para mí todos son bonitos. Pero claro, son animales que además, como decimos, son muy vistosos. Por ejemplo, estaba pensando un caso que yo creo que es legal todavía en España, pero han dado un montón de problemas, son los hurones, ¿no? Que en verdad el hurón es muy El salvaje. hurón A ver, los hurones ahora mismo son pueden ser legales, muy ¿vale? chungos. Y se han domesticado buscando el instinto que tienen de entrar en madrigueras de conejo y demás. En principio, ¿no? Sí, El como origen ayuda de es, cazador, como sí, el origen la es ese. cetrería y esas cosas. Sí. Eh, lo que mucha gente no sabe de los hurones es que también son altamente sociales, que tener un hurón solo pues no son adecuados. Entonces, ahora mismo se consideran como animal domesticado, sí se pueden tener legalmente en España.
que es un animal fácil de tener en una casa, pues no, ¿no? Y tenerlo solo, pues tampoco es lo adecuado, ¿no? Entonces, bueno, yo así personalmente, A ver, yo como decía Beli, ¿no? Si quieres tener un animal, pues ten un perro, tengo ten un un gato que gato, conviven tengo un con perro nosotros, y sí, que que ya nos entienden y les entendemos. y Más o conocemos, menos, no siempre, pero se les conocemos entiende más. muchas de sus señales, que Sí, llevan conviviendo con unas personas más de 15.000 años en el caso de los perros sí. y más de ocho No mil hay que en el andar caso de... inventando, básicamente. Eso es. Y al Total. resto, ¿no? Quererlos y quererlos bien en donde deben de Y estar, también ¿no? yo creo que la gente a veces se olvida de la oportunidad de qué bonito es verlos en su medio, Es ¿sabes? O diferente sea, que esto. a ver, Totalmente. yo no te digo, todo el mundo no tiene los medios para poder irse a África a ver un león, ¿vale? Pero también nos olvidamos de que aquí, o sea, en tu propio país, hasta yo a veces digo, es que parezco tonta, ¿no? Pero de repente veo un mísero gorrión, por decir mísero porque Porque pasamos de chiquitito. ellos mucho buscando comida y es que, tío, nos tenemos que parar también a apreciar cómo son ellos en la naturaleza, lo complejos que son, cómo se comunican entre ellos. No sé, creo que hay otro tipo de admiración que nos olvidamos que podemos Sí. tener y no necesariamente lo tenés que tener dentro de casa. Hace mucho Totalmente de acuerdo. en un viaje en Ecuador, que estuve allí un tiempo viviendo, encontré unas personas que decían, vamos a ver flamencos. Y viviendo en Alicante, los tenemos aquí en la Marina de Santa Y ni Pola, lo sabemos. y Y Claro, casi ni también lo la gente no sabemos. lo Y sin sabe, embargo, claro, según el exotismo, es una mirada, depende de la mirada, ¿no? claro. Pero sobre todo totalmente. es entender que los animales son animales, o sea, los que no son los exóticos, los que no son domésticos, ¿no? Los que no han sido domesticados, no, o sea, domesticar a un animal y que pueda vivir entre cuatro paredes implica miles de años, ¿no? Cambios genéticos, cambios comportamentales, que es un proceso lento, Claro. miles de años. Entonces, forzar a eso porque los criamos en cautividad, se pueden acostumbrar, digamos, a tener personas cercas, pero nunca van a Hacer poder parte de su círculo. el Sí. riesgo es demasiado alto para el animal, para las personas, y entonces eso deberíamos aprenderlo así como de corazón, ¿no? Y entonces eso, querer a los animales de forma que sea Bien, sana, que sea, admirar, yo siempre sí, digo, admirar. admirarles, Mm, admirarles y ya está, no, mm, no necesitas tenerlo en tu jardín para admirarlo. claro. Totalmente. Y que Carmen, al final hay un montón de documentales muy bonitos, muy bien grabados, con Muy unas bien imágenes grabados. increíbles que puedes ver leones y justo. Sí, tigres sí. o ballenas sin necesidad de De ni tener que ir siquiera de ir al zoo ni nada, porque no, a mí es una cosa que me hace mucha gracia. Dice, pero es que entonces ¿dónde va a ver el niño el león? Y es como, bueno, pues la tele, no pues sé. como en la vieja época, los que, mira, Jane Goodall, te aseguro yo que pocos chimpancés vio en la Inglaterra en la que creció. Decidió currárselo Total. y acabar en África y aportando. Entonces, si realmente tu pasión son los animales, yo es verdad, también es gracioso que lo diga yo, que me metí en zoológicos, ¿vale? Pero es verdad que aprendí a base de, como diría, de palos. O sea, que realmente, por lo menos esta es mi opinión a día de hoy, que realmente lo que pasa en los zoológicos, hombre, a mí a veces me deja mucho que desear. Sí. O sea, yo desde que he viajado, tuve la oportunidad de ahorrar, ir a África, a ver estos animales en vivo y en directo y rehabilitarlos aquí. Y de verdad, o sea, a mí me parte el corazón verlos en cautiverio, porque por tenerlos en cautiverio, porque es que realmente no hay ninguna otra razón. O sea, Totalmente. Es capricho porque como has dicho, Berta, se puede domesticar un animal a lo largo de muchos años, sí, pero por ejemplo, a ver, no es lo ideal, pero ¿por qué se ha domesticado el perro? Al final, un poco por protección o bueno, el yo creo caballo, que ¿no? evolucionó con nuestra historia, no, Claro, no pero es es Esa mal, es la distinto. cosa, ¿sabes? ¿no? O sea, fue como el lobo que buscó el oportunismo de relacionarse con el hombre con el lobo, pero fue como muy a la par, ¿no? No sería, no es en plan de el hombre dijo, "Ah, voy a agarrar este animal y me lo voy a llevar a Claro, fue un poco más caballo, ¿sabes? circunstancial. A Me ver, iba a tener aquí sí, y encerradito. lo voy a tener encerrado. De hecho, estarían como medio en semilibertad esos animales y habría oportunismo, que no es lo mismo. Mm. Claro, Mm, el gato imagino que empezó a es rondar al humano parecido. porque era donde estaban las plagas que él podía consumir. Entonces Claro, es una evolución totalmente diferente. No fue que el humano dijo, voy a agarrar este animal y me lo voy a encerrar aquí. Ahora es mío y puedo hacer yo lo que quiera con él. claro. Y al final es como con los caballos, como por ejemplo con los elefantes en Asia, quiero decir, que tampoco es que hay ciertos comportamientos, ¿no? Que no están bien, ¿no? Al final usar a los animales como de feria, ¿no? Para que la gente No, pues simplemente se lo pase bien, ¿no? Pero quiero decir, por ejemplo, al final el caballo
entiendo que sería algo similar porque el caballo ha sido pues un animal de trabajo. Sí, Ahora ya en la actualidad, pues gracias a Dios, pues hay máquinas y tal, pero quiero decir que tenía un objetivo útil, pero ¿para qué quieres tú un león en claro, tu casa? Es que es exacto. absurdo, es que no te sirve para No te nada. vas a ir a la guerra a pelear con él, ¿sabes? Claro, déjalo que sea libre, quiero, no sé, qué lástima, Sí, sí. pobrecillo. Mm. Pero bueno, es una labor de educación y concienciación que ¿Qué hay que ir haciendo? Bueno, pero sí, mira, estos podcasts y estas conversaciones sirven para eso, porque hay veces que a mí me ha pasado de que la gente no tiene esa perspectiva, nunca se la ha planteado, entonces de claro, repente dicen, hombre, nunca lo había pensado así. De esta forma, ¿no? Sí. Y también el poder ir cambiando conciencias, ¿no? Y mentes Mm. es muy interesante, ¿no? El poder ir explicando esta realidad, porque en realidad eh, nadie nace aprendido, hay cosas que no te las planteas porque no claro. te lo has confrontado nunca. No, no es que el mundo sea malo O y te no, educan en un ámbito, mira, y yo que vengo de eso, de venir de esos, aprendes de alguien que, pues eso, el cautiverio no te voy a decir le gusta, pero está más acostumbrado y tal. Yo tenía unos inputs donde yo defendía capa y espada una ideal y ahora digo, y retrocedería en el tiempo a darme una colleja, ¿sabes? O sea, podés cambiar de ideas, tenés que escuchar otro, no todo es blanco o negro, Exacto. escuchar otras ideas y fijar y trata de interiorizarlas, ¿no? Y entender este lado, que hay mucha gente que ni se lo plantea. Es que es claro, eso. claro, es ir abriendo puertas, ventanas, ¿no? Mm. Dar información y conseguir poco a poco, bueno, más rápido, por favor, ese cambio, ¿no? De Está difícil. mentalidad para que las cosas cambien realmente y que Mm. dejemos de ver a los animales como cosas, Y que se ¿no? empiece a Y respetar la naturaleza. eso Que se es, empieza, eso es. yo creo que ya, yo pierdo fe en las generaciones adultas, ¿no? Pero creo que no, pero es verdad, los niños algo tan básico como que a veces lo ves en los parques, que yo me entran ganas vamos, de matar. Cuando ves al Mucho típico malestar. niño que va y asusta a las palomas o intenta pisar una paloma y el padre no le dice nada, ahí es donde hay que empezar y decirle, Exacto. ¿por qué esa agresividad de cara al animalito que estaba picando el suelo? Son cosas que podemos decir tonterías, pero ahí es donde se empieza. Ese respeto Totalmente. por Y la... es como lo de cuántas veces no hemos visto a lo mejor a una persona que tira, va a la playa y te dejas tu basura ahí, o va al campo y tiras lo que sea, y es como no, Sí, recógelo y si ves que el niño lo hace también, porque al final por ahí es donde se empieza a no respetar el entorno y los animales que hay en él. claro. Sí, sí, es que son todo, pero bueno, es eso, educación, ¿no? Trabajamos en ello. Estamos en ello. Yo voy gritando de los niños Y por no los parques, poco. ¿no? Bueno, yo a veces lo digo, ¿Qué haces? hombre, la palomita, Sí, ¿no? yo también hago esas cosas, pero es verdad que decís, no te lo diría así. No, pero bueno, nada, yo creo que es eso, hay que tratar de insistir y hacer, no ir a pelearte tampoco con la gente No, porque no sirve de nada, pero sino no. agarrar y decirle, Vamos a hablar un poquito". Y es un proceso, no es lo mismo lo que había hace 50 años que lo que tendremos dentro de Hombre, claro, 100, ¿sabes? Entonces, estamos en ese camino, ¿no? De cambio de mentalidad pero es de a poco. Mm. y a lo mejor no vemos los cambios todo lo rápido que querríamos, pero si pensamos en España, por ejemplo, en 2015 empezamos el trabajo para conseguir que los circos dejaran de tener animales salvajes y Sí, utilizar animales salvajes en sus espectáculos y a día de hoy está prohibido en el país, ¿no? Entonces, hay cambios, se dan. Es un Pasitos de trabajo tortuga. de hormiguita, ¿no? Y de Sí, explicar mucho y de que nos unamos también para conseguir esos cambios de actitud, pero sí que se dan cambios, ¿no? Y este sí, es al un ejemplo final se va. súper cercano y real, vamos. Claro, Mm, por ejemplo, no sé, yo tengo 30. Yo me mm, acuerdo cuando era adolescente, había un montón, se ve, tú por la calle podías ver un montón de perros abandonados y de gatos, y ahora, por ejemplo, ya con las colonias felinas ha cambiado, es muy raro ver un perro abandonado, ya no hay tiendas de animales, tú vas a la tienda de animales y puedes comprar peces, pienso pájaros y y poco sí, más, ya no hay ni lagartos, porque me acuerdo que había geckos, igual, de eso hay, pero es verdad que ya no se ve tanto, entonces yo creo que sí que ha habido un cambio, ¿no? Como tú dices, poco a poco, es poco a poco. pero yo Sí. creo que por lo menos, hay no sé, cambio. porque ahora hay mucho boom también con los vídeos, ¿no? En redes sociales, a lo mejor se recupera, pero bueno, esperemos que no, poco a poco, Esperemos Esperemos que que no. no. esperemos que no. Beli, yo no sé si, es que me acuerdo que teníamos media hora y ya ha pasado una hora, no sé Ha si... pasado una hora, mi compañera me va a hacer así. Pero bueno, igual es Sí, momento, ¿no? sí, ya Aprovecharlo. me voy a ir, que si no, vamos, están ahí tirándose los pelos.
Bueno, Beli, pues vamos a grabar de despedida, ¿no? Darte las gracias por el tiempo que has compartido con nosotros, por acercarnos más a tu trabajo y bueno, por la labor que haces, que me parece súper importante, ¿no? Ayudar a que esos animales que le han privado de su vida y su libertad, pues bueno, puedan vivir bien el tiempo que les queda. Así que muchísimas gracias, es súper bonito. No, gracias a ti por darle luz a esto, ¿no? Porque es verdad Poner el que es foco. bonito que la gente vea esta perspectiva y bueno, que a ver si también interiorizan el mensaje. Poco a poco. ¿No? De a Muy bien. poquito. Muchas gracias, Pilar. Gracias a ti. Chao. Venga, adiós. Ahora, gracias a ti también por decir, voy a preguntarles a ver qué hacen y qué es lo que pasa ahí. Gracias, Pilar. Un placer. Nada, es un placer y bueno, a ver si yo no vivo muy lejos, vivo en Murcia, pero la verdad es que tengo ganas de hacer una visita, así que bueno, ahí queda pendiente y si no, pues nos vemos por las redes. Invito a todo el mundo a seguir a Primadomus en redes, que creo que es APP Primadomus, ¿no? Son la Es, A y dos es- P's, no, al revés. Dos As, dos A's Animal y una P. Advocacy and Protection. AAP Primadomus. Y sí, para que, bueno, así para que conozcan vuestro trabajo aún más y el que quiera ver animales salvajes, que los vea bien vistos donde hay que verlos, no donde Eso no hay que es. verlos. Así que muchísimas gracias, Berta. Gracias, Pilar. Chao. Chao. Os recuerdo además, antes de terminar, que podéis escuchar el podcast tanto en Spotify, en iVoox, en YouTube, en Pocket Cast, en Amazon Music y en Apple Podcast y que además, si queréis, podéis colaborar con él a través de Coffee, porque la idea es que el podcast siga creciendo y las entrevistas puedan ser en vídeo e incluso en directo. Allí a través de Coffee podéis regalarme un café o dos si os apetece. Y bueno, también podéis seguirlo, por supuesto, en Instagram, en TikTok ahora también, en Facebook y bueno, en X sigue por ahí, pero bueno, y también podéis buscarme en LinkedIn si os apetece o si queréis hacerme alguna sugerencia. Y nada, muchísimas gracias a todos por escuchar el podcast y por supuesto por todo el apoyo. Nos vemos, grumetes.